Aquí Nacional en el Arsenio Rico de nuevo. Ahora le toca el detalle de partido de recuperación, jugando en su casa en el Arsenio Rico, y después el partido del domingo también. Creería que va a depender mucho de lo que se pueda presentar hoy para que tenga también por allí la expectativa propia de lo que va a generar ese juego en sí, tanto para la gente nacional como también para el hincha de Olimpia, porque hoy decíamos, tanto el hincha de Olimpia, el hincha de Cerro, todos los que vienen detrás allí de Libertad en la pelea, como que están esperando que tenga alguna frenada hoy el equipo de Libertad, algo que hasta aquí no se vio, por lo menos en el torneo, hablando inclusive de derrota, porque es un equipo que hasta aquí no perdió en el campeonato del conjunto Morelos, sí, algún empate encima, pero tiene mucha regularidad dentro del campeonato Libertad, tiene contundencia por momentos, a veces una o dos llegadas, es un equipo que siempre hace goles, está allí, así que veremos hoy qué tipo de partidos se presentan. Un Nacional que también un poco anímicamente está mejor, producto de la victoria allí en Mallorquín en el último compromiso, después de estar allí en la zona baja, que el concierto continúa en la zona baja de la tabla, pero queda poco también. Partido a partido busca salir allí de ese momento complicado que vive en la actualidad el equipo tricolor, ya hoy dirigido por Víctor Bernay. Bueno, muy bien. Jorge, al sector, ¿qué sector sería esto? Esto sería para un ejemplo del Defensores, gradería del sector sur. Sector sur para la gente de Nacional. La avenida Novena, donde está el mini supermercado. Y del lado de Atlántida, Quinta Avenida, esa gradería corresponde a la gente de Libertad. Por decir así, la gradería amplia, en realidad la nueva gradería es la gente de Nacional, donde antes teníamos el murallón. Bueno, ese es el sector sur, ahí está el hincha de Nacional, y el de Libertad del lado de Atlántida, en la gradería también, en este caso con una mayor capacidad, porque antes creo que tenía 5 o 6 escalones, ahora eso se duplicó, hasta casi se triplicó. Del lado de las plateas también se habilitó, pero por lo menos no veo hinchas allí, no sé si se habilitó, no, miro. No, se están ubicando más bien a unos auxiliares de Nacional ahora, entrando a un costadito, y el que está por ingresar ya es Nacional, por lo menos ya se asoma allí en un costadito, vean Don Isidro y otros jugadores de Nacional que están para ingresar, solo que en minutos lo harán los hinchas de Libertad. Miro nuevamente, asomo la cabeza aquí en la puerta de nuestra cabina, que ya se pasa una cabina bastante pequeñita, una especie de cabina telefónica, pero un poquitito más grande. Allí, ¿se acuerdan antes cuando estaban de moda las cabinas telefónicas y los ciber y compañía? Bueno, era una especie de cabina telefónica. Y ahora quiere entrar Damián. Aquí para dos nomás, Damián ya están más apretujados los tres. Puntitos los tres ya están maquinando de las cabinas de cara. Este partido que ojalá sea bastante emotivo de cara a lo que se viene principalmente allí en la punta del campeonato. Y como bien decía Víctor, saca alternativa para Libertad, hoy vestido con el color uva. Allí un lila tipo uva, ¿verdad? Medio una mezcla. ¿Te gusta este tipo de color o no, Diego? ¿O que te gusta lo tradicional? No, pero está linda, atractiva la camiseta de Libertad. Atractiva. Sí, la blanca, tipo, la tradicional para Nacional. Tipo Defensor Sporting, Jorge, ¿no? ¿Señor? Una cuestión Defensor Sporting. Claro, Defensor Sporting, Fiorentina en su momento también. Sí. Ese color de la camiseta. Vamos a ver si en esta situación manda lo que suele decir Giorgio, los colores claros, porque va de blanco Nacional, por lo menos hasta mitad de año. Vamos a ver si cómo va el tema de la camiseta blanca hoy a favor de Nacional. Muy bien, señoras y señores, como dice Jorge, Libertad a poquito se va aproximando al círculo central, la camiseta alternativa, también los tricolores, la academia, que se está moviendo ahí, pisando ya en algún instante más la cancha, el campo de juego. Repito, un partido muy importante. 28 puntos tiene por ahora Libertad, mientras que Nacional tiene 9 en la clasificación del campeonato de apertura, Darío. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premio y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso sur casi perpetuo Socorro Ñembú. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Muy bien, ahora pisa la cancha Nacional. A ver, Víctor Villalba. Llegó la escolta, aparentemente está la barra organizada de Libertad. Víctor, ¿es así o no? Y me parece que se están acomodando afuera aún, Diego, porque no veo todavía las banderas, los instrumentos. Escuché un poco más de ruido, pero en realidad la escolta así como tal todavía no ha asistido aquí a cancha de Nacional. Muy bien, repasamos los equipos, ¿te parece, Víctor?
Nacional en el arco, 1 Anthony Silva, capitán de equipo, 4 Juan Luis Alfaro, 17 Brian Blasi, 3 Alexis Cañete, 25 Daniel Rivas, 20 Alan Gómez, 13 Leandro Mesa, 6 Juan Fernando Alfaro, 21 Blas Cáceres, 11 Gustavo Caballero y 38 Rodrigo Arévalo, el equipo de Bernay. Libertad, 12 Rodrigo Morínigo, 33 Iván Piri, 5 Diego Viera, 14 Luis Cardoso, 4 Néstor Jiménez, 20 Antonio Vareiro, 8 Bautista Merlini, 6 Álvaro Campuzano, 36 Ángel Lucena, 10 Lorenzo Melgarejo, 7 Oscar Tacuara Cardoso, capitán de equipo, los dirigidos por Ariel Galeano. Muy bien, señor, correcto. Aparece el árbitro principal, Romero Blas. Tendrá a su cargo este partido, repito. Partido pendiente por la fecha 8. Están los equipos en el campo de juego. Camiseta tradicional para la academia. Camiseta alternativa para el repollero. Vamos al comentario de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Ellos Pesupe Quitador, la salud tiene pedido Fleming, sistema prepago, brinda sube ya la 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Y antes para sacando la duda, mire bien, y es Cristiano Campos, que el ex delantero nacional hoy está jugando en Central Córdoba, si no me equivoco, en Argentina, el que está sentado también aquí en la preferencia, al igual que Colmán, que está un poco más abajo. Estos ya sin participación en la actualidad del fútbol argentino. Partido más que esperado en la parte previa por la actualidad de Libertad, el líder del campeonato ante Nacional, a ver qué resistencia le puede dar al equipo líder del campeonato. Puede ser o no un equipo sacapuntos dentro de lo que se puede dar ante un equipo que hasta aquí no perdió en el campeonato. Hablamos de Libertad, 8 victorias, 4 empates hasta aquí para el conjunto líder del campeonato, con una buena cantidad de goles. Es más, es el equipo que mayor cantidad de goles anotó en el torneo, un total de 23 hasta aquí el cuadro gumarelo, a diferencia de Nacional, que está un poco complicado en la zona de abajo, pero que le ayuda y mucho desde lo anímico, principalmente esa victoria en Mallorquín, que le ayuda y mucho dentro de lo que se vendrá el conjunto tricolor, que es cierto, no está pasando por un buen momento, pero que, repito, ese último juego le ayuda un poquitito desde lo mental, teniendo en cuenta lo que se vendrá igualmente para ambos conjuntos en este partido. Esfuerzo de hice mejor y no al dopaje. Hay un mensaje de la Secretaría Nacional de Deporte, de ONAT Paraguay, igualmente con unos chicos y el cartel. Están pasando los jugadores de Libertad, de Nacional. Repito, esperaba mayor cantidad de gente, de a poquito algunos de Libertad cantando un poquito en las gradas, los de Nacional seguro que se van a ir acomodando también en minutos para darle un mayor colorido en las gradas, con todo ese ruido de lo que se espera en sí en la parte previa, por cómo va a quedar la tabla de ubicaciones después en la parte previa. Es cierto, el equipo favorito, si se puede decir, es el Libertad, porque es el líder, el puntero, pero igual una parada siempre difícil venir aquí al Arsenio Rico. Hoy Nacional tendrá a Anthony Silva en el arco, toda la experiencia de Anthony Silva en el arco del conjunto tricolor. Algunos partidos en donde por allí no tuvo la mejor intervención. Anthony pasó en su momento también por Libertad, comienzos en Cerro Corá, tiempo atrás. Vamos a ver cómo le va hoy a dos jugadores de experiencia. Se encontraron mucho tiempo en la selección. Ahí se saludan Anthony y Tacuara, los capitanes, en el sorteo correspondiente allí para elegir el arco, quién va a arrancar y compañía. Alfaro, por este caso el mellizo Juan Luis, que últimamente está activando de buena forma en el sector derecho, buenos rendimientos para él. No comenzó siendo titular, ante bajas lesiones se terminó encontrando con un lugar en el equipo y lo está haciendo de buena forma sobre el sector derecho. Hoy en la zona central, Cañete y Blasi los centrales, la presencia de Daniel Rivas como el lateral sobre el perfil izquierdo, y en el medio campo la presencia de... Mirando un poquitito la formación anterior, no estaba una Lugo, sí lo hace Alan Gómez con Leandro Mesa, Juanfer Alfaro, uno de los más destacados también dentro de esta formación de Nacional, y Blas Cáceres, uno que se fue ganando titularidad en los últimos partidos de la mano de Bernay. Después aquel partido de Copa que había ingresado en el segundo tiempo, fue ganando un poco de minutos. Mucho tiempo también estuvo fuera por lesión el experimentado Blas Cáceres, hoy en la formación de Nacional. Alguna vez también vistió los colores de Libertad. Gustavo Caballero y Rodrigo Arévalo, va con el 9, con el grandote Arévalo hoy de titular allí, junto con Gustavo Caballero, un jugador bastante rápido sobre el perfil izquierdo. Libertad hoy con Morínigo en el arco, Piris, la presencia de Luis Cardoso, Viera y Jiménez. Luego vamos a ir repasando todo porque esto ya está arrancando con el arbitraje de Romero. Comienza el juego. Señoras y señores, juegan Nacional Libertad. Monumental.
Relata Diego Iván. La pelota sobre mitad de terreno, pelota larga. Al fondo le pega esa pelota. Cardoso Lucena, tiro de portería, corresponde al tricolor. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito, Premio y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sobrano, un sorbo de tradición. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. La pelota para el fondo, ubica esa pelota Anthony Silva. Le va a pegarse la próxima. Juan Alfaro, esa pelota Juan Fernando Alfaro. Corresponde salida para el tricolor. El pelotazo largo arriba sobre mitad de terreno. El golpe de cabeza, pelota al fondo, se metía arriba. Será saque de costado. Atropellaba a Cardoso Lucena. Finalmente es para Libertad. En defensa, saque de mano. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @Energy PY. La pelota sobre mitad de terreno, pelota larga, sale, pelota por el fondo, viene buscando a Piris, esa pelota para el Libertad, dejando cortitas en la malla, se mete bien sobre punta derecha, deja para el fondo, mueve la salida para Cardoso, la pelota de Cardoso moviendo bien, pelota cortita sobre punta zurda, va entregando para Diego Viera, este pone por media para Berrere, toca la pelota para Campuzano, toca para Viera, sale del fondo el equipo repollero. A todo ponerle Bistonic y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, Bistonic tecnología en lubricación, para instalar tu industria de depósito público, urbanización, centro industrial de Vileta 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. La pelota por remedio va la marca, tiene esa pelota, Caballero se metía para el fondo, corre Riva, a ver, tiene, juega la marca, arriba pelota larga, va por la media cancha, viene golpe de cabeza de Campuzano, jugando por mitad de terreno para Pérez, este movió pelota para el fondo para Cardoso, Cardoso juega, está dejando cortita para Viera, levanta la cabeza, Botín Izquierdo, juega, mueve para Lorenzo Melgarejo. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. En Comes y Par podés acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida exento de IVA. Llama al 248.000. Comes y Par, tu mejor opción. Saque de costado, punta derecha para Libertad, Jorge. En el comienzo, mejor Libertad. Aquí equivocado un poquitito en sus pases la gente de Nacional. No hay mucho todavía para comentar que decir. Se están acomodando a poco en el comienzo del partido. Los protagonistas en el gramado de juego aquí en el Arsenio Rico. La pelota por arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota por media cancha, tiene mesa, recupera para la Academia, deja para el fondo, está dejando cortita para Blasi, le va a pegar, levanta la cabeza, juega Blasi, está dejando cortita sobre el punto zurda, mueve la pelota para Cañete, Cañete para el fondo para Anthony Silva, le va a pegar Anthony, sale por el fondo el portero de la Academia. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota sobre punta derecha, corre, viene buscando esa pelota a la Academia, está dejando cortita Alan Gómez, deja por el medio, marca Libertad, pelota para Cardoso Lucena, deja la pelota, está entregando sobre punta derecha para Piris, va a levantar la pelota o no, a ver qué hace con ella, juega al fondo, mueve la pelota para su arquero Morinejo. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Estamos llegando a minuto 4 de la primera parte. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Argentina, minuto 32 de la primera parte, Riestra le gana 1-0 a Rosario Central en el equipo local suplente de los paraguayos, Alan Rodríguez y Giovanni Bogado. La pelota Lara de Cardoso, va a la otra zona suavecita, controla la pelota Anthony Silva. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Sin impermeabilizar, reparar, sellar y proteger tu casa con Zika queda bien. El viernes arranca la fecha con Sudamérica, Luqueño de fondo, 2 de mayo, frente a Cerro Porteño Río para Pite. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. Se metía bien Lorenzo, lo tocan Jorge. Sí, uno de los pocos así que buscó en primera velocidad, porque hasta aquí era un partido de estudio, de toca aquí, toca allá en cuanto al balón. El primero que mete velocidad, por supuesto su rasgo allí, Melgarejo sobre el perfil izquierdo, le comete en falta y puede aprovechar aquí. Es un fuerte que sin dudas tiene libertad del juego aéreo, así le había marcado a Luqueño el otro día el primero. Vamos a ver si aquí aprovecha este tiro libre, buscando la altura de alguno de sus centrales o el propio Tacuara. La primera de peligro que puede tener el arco de Anthony. ¿Quién le pega la pelota, Víctor? Lucena.
Muy bien, le va a pegar Cardoso Lucena. Después marca el tiempo de juego. Tiro libre. El árbitro Romero va a autorizar. Levanta los brazos Cardoso Lucena para la visita. Le pegó, tiró. Golpe de cabeza, va el rechazo defensivo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Robilo, Caramas, este es donde se indica Diego Iván. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Saque de costado en ataque, pertenece a la visita. En forma personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Brasileirao, segunda fecha, 5 del segundo tiempo. Gremio de local le está ganando 1-0 a Paranaense en el conjunto gaúcho titular. Matías Villasanti en la visita, suplente Mateo Gamarra. Y la pelota para Berreire, juega Berreire, pelota para el fondo. Está dejando la pelota cortita para Luis Cardoso. Cardoso movió, deja para Cardoso Lucena. La pelota de Lucena juega para Libertad. Está entregando sobre el punto zurda, levanta la cabeza, botín izquierdo juega. Está dejando cortita Lorenzo. Está tocando en territorio nacional. Otra vez la pelota cambia, zona derecha, sale Cardoso para algo más. Más de Brasil, segunda fecha, Bragantino, rival de Luqueño en Sudamericana, le gana de local 1-0 a Vasco entre tiempo del partido. En la visita suplente, el paraguayo Robert Roja. El partido se mantiene 0-0. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. 0-0 Nacional Libertad. Recupera el aceite hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. La pelota al área, no pudo Arevalo. Pelota por arriba, golpe de cabeza. Pelota sobre punta derecha. Berretini va por el fondo. Cañete va al zaguero. Le pegó con pierna derecha. Pelota al medio. Está marcando Campuzano. Juega esa pelota por mitad de terreno. Zona media. Está recibiendo Cardoso. Cardoso juega suavecita. Pone para Cardoso Lucena. La pelota de Lucena. Otra vez para Luis Cardoso. Toca todo lento para Libertad. Está dejando la punta zurda para Campuzano. Campuzano juega para Diego Viera. Ya pasó la frontera. Juega al medio para Lorenzo. Otra vez movió para Viera. Viera para Lorenzo. Toca Libertad para Cardoso Lucena. Lucena movió sobre la izquierda. Está la marca Blas Cáceres. A ver, la tiene. Juega pelota a mitad de terreno. Va por el fondo. Sale del fondo Libertad. Así juega Bragantino, rival de Luqueño, con Luca en el arco. El cueco ecuatoriano José Hurtado, Douglas Méndez, Luan Cándido, Guillermo López, Gustaviño, Raúl, Juninho Capichaba, el uruguayo de la Quintana, Eduardo Sache, el colombiano Henry Mosquera. Acá el árbitro, hay un desley del árbitro, Jorge. Sí, primeramente parecía que dejaba seguir Blas Romero, pero al final termina pitando falta en esta recuperación. Se quejan los de Nacional, se quejan igualmente los hinchas en la zona aquí de preferencia. Fue una acción bastante rápida, por lo menos aquí, desde la zona de cabinas, parecía que le sacó lícitamente esa pelota. Tardó unos segundos, pero después terminó pitando la falta Romero. El que tiene la pelota, el que toca, rota, mueve, es Libertad. Está en un plan más de aguantar, de esperar y buscar de contra. Esta parecía ser una buena pelota robada por el de Nacional, pero no, cometió falta y eso pitó Romero. La pelota sobre punto sur, sale Libertad, juega esa pelota, está dejando cortita Jiménez, puso, se va a equivocar. La pelota del Faro, Juan Alberto Alfaro juega bien, era Juan Fernando Alfaro. A ver, tiene pelota para el fondo, sale Libertad. La pelota de Viera, dejó suavecita, muy bien para Cardoso. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre la 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Cómo están los técnicos, Víctor Villalba? Y hasta el momento pocas indicaciones, Diego, con un perfil tranquilo hasta ahora en el arranque, tanto Ariel Galeano como Víctor Bernay seguramente analizando internamente antes de dar muchas instrucciones en este momento del partido. Muy bien, la pelota al costado, saque lateral en defensa, pertenece a Nacional. Toque, apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos paraguayos sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y la pelota de Caballero juega para el tricolor. ¿Qué pelota puso bien? Pelota punta azul, se mete arriba, ganó. Le cortó la acción en esa zona Pérez. Y este muy bien para Antonio, corre. La pelota de Antonio, falta, lo tocan. No dijo el árbitro. La pelota para Juan Alfaro. Viene buscando Juan Fernando Alfaro. Está dejando para arriba, jugando suavecita para Cáceres. Movió de primera, juega Rodrigo. Le va a pegar a Arevalo. ¡Qué pelota juega! Y no pudo pegar esa pelota, creo que fue Mesa. Llegó en esa zona Jorge Sosa. Buena sucesión de toques aquí, la propia habilitación de Arevalo. Primero Cáceres, allí Blas para Arevalo. Este logra filtrar el balón. Y finalmente es Alan Gómez, el juvenil allí, Alan Gómez, que se mete en posición de 9, pero define muy mal, casi como de punta cara allá, ante la salida del arquero Mourinho. La verdad, podía haber tenido destino de red, la primera importante de peligro que tuvo Nacional, pero definió mal a Gómez.
La pelota punto zurda, sale Libertad cerquita de los 10. Recupera el aceite hombre no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Línea tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de piso. Pizza calidad desde su origen. A ver, marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa Robilo, más donde te indica Diego y vamos. El partido por ahora 0-0. Y su seguro, Chaco. Mesa el 13, Jorge, y Alan Gómez son muy parecidos físicamente a la distancia. Diego. Sí, tienen un rasgo más o menos parecido a los dos, pero está un poquitito más, suelto más arriba Gómez, que pisa bastante el área rival, y en la anterior tuvo una chance importante. Aquí nuevamente se adueña la pelota a Gómez. Le pegó, sí, efectivamente, fuerte disparo de Gómez, seguro, la pelota para el portero Morinego. Informo personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Siempre en el Brasileirao, segunda fecha, minuto 10 de la primera parte, Juventud de Corinthians están empatando 0-0 en el timao. Titular el paraguayo Ángel Romero. El partido está 0-0. En Concasa, empezar tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. En Erimar te ofrecemos alarmas Positron, películas de seguridad, Santec y más. Por cada compra de instalación, sorteo de 10 vouchers de lavado Erimar, lo que la fábrica no te dio. El partido por ahora en la visera permanece 0-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor. De repente avanza siempre con Kenton. La pelota para Cardoso, Cardoso juega, está dejando cortita para Campuzano, juega con pierna derecha, está dejando la pelota para el fondo sobre zona izquierda. A ver, Viera, le pegó pelota larga, va con el pecho, juega bien Jiménez, avanza hasta el territorio nacional. Este movió por el medio para Cardoso Lucena. Cardoso Lucena baja Luis Cardoso. Ya pasó la frontera, levanta la vista. Coloca el pelotazo largo para Oscar Tacuara. Cardoso arriba, golpe de cabeza. La marca de Blasi. A ver, se metió Lorenzo. Pide falta o no. La pelota, el rebote largo arriba. La marca de Cañete. Pelota para el fondo. Llega al mitad de terreno. La pelota para Piri. Golpe de cabeza. Gana, se posiciona. Viene buscando Caballero. Ganó, se mete, se escapó de Piri. Va por el piso Piri. El árbitro dice que no hay falta. Tiene Caballero. Ganó, soltó. Recupera Piri. Juega, pelota al fondo. A ver, la tiene Cardoso, baja. Esa pelota su arquero Morinego movió. Sobre punta izquierda, presiona Nacional, Jorge. Presiona Nacional porque recuperó la pelota Libertad, y esa mecánica de arrancar desde el fondo produce que presión alta de Nacional, buscando el error allí en el juego aéreo. Aquí viene nuevamente Arevalo, que hasta aquí está haciendo un buen juego allí de pivotear, de buscar. En esta logró bajarle muy bien esa pelota nuevamente al chico Gómez. Le dice, dale, vamos, porque en esta nuevamente otro buen movimiento de Arevalo. En la anterior terminó asistiendo a Gómez, no tuvo una buena definición, y ahora nuevamente es Arevalo, el 9 que tiene el equipo de Nacional, el que le habilitó a Gómez. Saque de costado, pertenece a Nacional. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes. Peiria. La pelota larga, se equivoca Cañete, será saque de costado. A ver, hay un rebote finalmente, Víctor, ¿es así o no? Así es, pegó en un hombre de Libertad, en lateral para Nacional. Correcto, muy bien, será lateral para el tricolor, punta zurda en ataque, el encarado, Rivas para el saque de mano. En Chile, Palestino le ganó 2-0 a Huachipato. En el equipo local, Junior Maravera ingresó a los 75 en la visita. Cris Martínez lo hizo en el inicio del segundo tiempo. Saque de costado para Nacional, Rivas puso la pelota al Trovelara, golpe de cabeza de Arévalos, el rebote, no pudo pegar esa pelota. En esa zona Juan Luis Alfaro, la pelota al medio tiene, pero Juan Fernando Alfaro está dejando ahora para Rivas, le pegó Arévalo, el cabezazo de Rodrigo, llega Nacional, niño. Era la segunda advertencia importante hacia el arco Gumarelo, esta vez con Rivas proyectándose en 3/4 de cancha. Una buena sesión, buen pase de parte de Rivas, se elevó, ganó, cabezazo de Arevalo. No fue bueno el cabezazo, cierto, pero igual llegó cierto susto, cierto peligro. La anterior de Gómez y ahora esta de Arevalo, dos de forma consecutiva que tuvo el tricolor. La pelota sobre punta sur, sale del fondo el equipo repollero. Rumbo CSA de Seguros, tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. La Plata Empeño es la primera casa en empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. Estamos llegando a minuto 14 de la etapa inicial. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte. Bloquea pollos Ambracer de Gran Quiero Campo 9. Compra a precio mayorista en el ahorras. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. La pelota por media cancha tiene. En esa zona busca el rebote Blas Cáceres. La pelota sobre punto sur tiene Blas. Y está corriendo, pasó la frontera. Sigue Blas con esa pelota. A ver qué hace con el valor. Qué pelota puso bien. Movió para Mesa, gira Mesa. Mesa con esa pelota juega. Está dejando para Juan Fernando Alfaro. Le va a pegar Juan Fernando. Le pegó, tiró. Buscó el arco, probó.
Probó en esa zona, probó. Está bien lo que hizo, ¿no, Jorge? Sí, está bien que por allí le sale una, ¿por qué no? Pero en esta la intención cuenta, vale. Había arrancado mejor el equipo de Libertad con la tenencia de la pelota, la posesión, pero de a poquito comienza a presionar Nacional. Ya está teniendo algunas aproximaciones hacia el arco de Morini. La anterior de Arévalo, la de Gómez, ahora esto de Alfaro también probando. Está de a poquito siendo mejor en el comienzo el equipo tricolor. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Romero, ganando más éxito de Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota por media cancha. Vamos a ver. Pelota en zona derecha. Tiene bien en esa zona. Tiene pelota al lado de Juan Luis Alfaro. Arriba viene buscando a Arévalo. Toca la de primera. Jando bien suavecita. ¡Qué pelota! Está dejando para Alfaro. Levantó, tiró. La marca de Mera. Pelota a mitad del terreno. Hay golpe de cabeza. Balón por mitad del terreno. Tiene, recupera Cardoso Lucera. Está dejando para Bautista Merlini. La pelota del 8. Tiene Merlini. Juega bien. Pelota sobre costado izquierdo. Mueve para Jiménez. Toca pelota al fondo. Insiste más por el medio. Está dejando para Campuzano. Campuzano toca Libertad. El partido sigue 0-0. Informo personal, si tenés juego personal te duplicamos Fecha todo. 3 de la intermedia arranca este día viernes 5:15 de la tarde en la Arboleda, Rubiño ante Recoleta, 19:30 horas en Ciudad del Este, 3 de febrero ante Martín Ledesma. ¿Cómo están los técnicos por ahora hasta ahora, Víctor? Y hace un minuto recibió una advertencia a Ariel Galeano, ya protestó 2 seguidas, 2 faltas que él considera que no le sancionaron y recibió una advertencia de parte de Blas Romero. Y mirando a Bernay de brazos cruzados, pero me parece que a la distancia le está gustando lo que ve a Bernay. Qué pelota larga, pelota a la otra zona para Jiménez. Jiménez tiene, levantó el centro. Pelota arriba a la marca de Cañete, insiste Antonio. Jugó, vuelve a ganar, pero desvió el Faro. ¿Qué pasó acá? Llegó Libertad, Jorge. Sí, fue ganando un poco de metros. Libertad no llegó peligro hacia el arco de Antonio Silva. No tuvo finalización en esta jugada Libertad, pero sí asomando cierto peligro. Y en la anterior había un duelo particular entre Blas y Tacuara. Se venían tomando los dos en la jugada anterior. Este va a ser un duelo interesante a lo largo de la noche. El de Tacuara y Blasi. Ahora mejoró mucho o bastante mejor la afluencia de espectadores, Víctor. Sí, ahora sí algo más aceptable, en realidad. Llegó gente incluso una vez que empezó el partido, ahora sí algo más apropiado. Igual nos gustaría siempre tener más gente en los estadios, pero por lo menos más pasable lo de ahora. Es muy tímida la barra gumarela, Víctor. Sí, están medio, o sea, tratan de ser ruidosos, pero en realidad no lo están siendo en este momento. Coincido contigo, el término tímido les cae bien en este momento por lo menos. Es más, Víctor, habría que ver porque a veces los equipos prohíben a los visitantes. Creo que Libertad fue el primero de prohibir el tema de los bombos. No sé si aquí pasa eso con los visitantes también, si pueden meter o no, porque vinieron sin los bombos. Entonces ahí como que parece que pierde fuerza. Es puro cántico y palma y ahí como que se queda apagado. No sé si hoy se da esa versión, Víctor. Así mismo, hoy no pueden meter bombos. Yo creo que, así como Libertad en este caso toma esta decisión, los otros equipos le cobran cuando van a su cancha, porque lo mismo hizo Guaraní, lo mismo hace Cerro, lo mismo hizo Luqueño el otro día. Muy bien, la pelota marca Cañete, desvía esa pelota, cabezazo Antonio Vareiro, atacaba Libertad, será tiro de esquina para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina, señores, pertenece a Libertad. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitador, la salud tiene habilitado Fleming, sistema prepago habilitado se vende a la 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El que le pega a Cardoso Lucena, Víctor. Así es, Ángel Lucena. Muy bien, le va a pegar Ángel Cardoso Lucena, tiro de esquina. A ver, arco sur, corresponde para Libertad, pelota en el aire, un desvío, remata al arco, le pegó Viera, se vuelve a desviar esa pelota, Jorge. Sí, con algunas dudas allá en el fondo. Mesa, si no me equivoco, es el primero que va pifiando allí, le queda al hombre de Libertad que saca el derechazo, se desvía en el hombre de Nacional. No lograron sacar esa pelota y siempre es difícil, complicado. Libertad en las pelotas quietas. Aquí tiene nuevamente un tiro de esquina, a ver si aprovecha el potencial aéreo el repollero y marca el primero. Le va a pegar Ángel Cardoso Lucena, otro tiro de esquina, la segunda consecutiva para la visita. A ver, pelota en el aire, bajo la pelota Cartago Cardoso, va la marca, el rebote por el fondo tiene que ver. Falta, ¿qué pasó acá, Víctor? Quedó golpeado Rodrigo Arévalo después de saltar para buscar la pelota en la caída. Tuvo un golpe de Arévalo, por eso los propios compañeros lo ayudan en este momento a restablecerse. Creo que en la zona baja, ahí donde más duele. No sé si alguna vez recibe ya un pelotazo ahí, Diego, pero me parece que allí recibió el balón Arévalo, pero ya está de a poquito mejor, le está ayudando a uno de sus compañeros en la zona baja. Allí recibió el pelotazo Arévalo, el 9 de Nacional, que estaba en posición defensiva.
Muy bien, sí señores, así está sentido, se está recuperando lentamente el hombre nacional. Estamos cerquita de los 20 minutos. Tokio apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya solo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. El viernes se arranca la fecha con Sol América. Vamos a aprovechar con esto. El viernes, Sol América Sportivo Luqueño en Villarisa. 18 horas y de fondo. En el Río para Petit 2 de mayo. Va a jugar de local. Frente a Cerro Porteño 20-30 va a arrancar ese compromiso. Y nosotros marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Rubilo. Acá las más son de este ya Diego Iván. El partido por ahora 0-0. Eso seguro. Daco. Monumental. La pelota para Campuzano. Ya se repuso el hombre de Nacional. Víctor. Así es, Rodrigo Arevalo está listo para continuar el partido. La pelota por arriba, pelota por el fondo, golpe de cabeza. La marca en esa zona. Iba buscando Blase. La pelota suavecita por medio de cancha, pelea. Viene buscando a Bautista Merrine. Merrine juega bien, pelota cortita para Cardoso Lucena. Y Lucena juega. Está dejando para Pires. Pelota pegadita a la raya. Otra vez para el fondo, movió la pelota, juega al fondo el valor. Está dejando esa pelota Luis Cardoso. Cardoso movió, juega para Viera. El balón para Viera, corre, se va de arriba. Ahora pone la pausita, levantó la cabeza, jugando bien a Bautista. Que bien se escapó. Cuidado con esta Merrine. Merrine tiene Merlini, jugó, dejó, le pegó como vino Lorenzo mordido. Debe el remate, Jorge. Sí, a medias, pero igual llegó cierto peligro. Vamos a marcar, vamos a estar atentos, dice Bernay allí, porque en la anterior le dejaron girar, moverse al hombre de Libertad, que terminó disparando fácil en las manos de Anthony, pero llegó cierta aproximación hacia el arco tricolor este avance de Melgarejo. El sábado por la fecha 14, Meliano frente a General Caballero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Siempre en el Brasileirao, fecha número 12, minutos 20 de la primera parte. Palmeiras con Gustavo Gómez de arranque de local. Está empatando 0-0 ante el Inter. Y Bahía le ganó 2-1 a Fluminense. Exactamente, el día de ayer 2-1 arrancó temprano ganando Fluminense con gol de Germán Cano a los 3 minutos de la primera parte. Estuve viendo la alineación de Fluminense y puso casi todos los titulares. Casi todo, y vamos a repasar la alineación de Fluminense ahora, Diego, ¿te parece? Va en el Adelante. arco con Fabio, Samuel Xavier, Mateo Martinelli, Manuel y Diogo Barbosa, André, Lima, Marquinhos, Ganso, John Arias y Germán Cano. Puso todo, pero ganó Bahía, ganó el partido entonces 2-1. Sí, señor, así es. Muy bien, aquí el partido en la visera permanece aún 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Farmia, punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados de cuidado personal y más. 25% con tarjeta de crédito y todo en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, ya que estamos hablando de Libertadores, Gerardo River juega frente a Boca. El clásico, el superclásico argentino el domingo en Córdoba. Domingo en Córdoba, sí, señor, a las 14 horas de Paraguay es el partido. Entonces en Córdoba, estadio Mario Alberto Kempes, River ante Boca. Bueno, muy bien, la pelota con el pecho juega Antonio, está dejando cortita, esa pelota para Pires, levantó la cabeza, juega a mitad de terreno, está dejando para Campuzano, pelota para el fondo, mueve la salida para Cardoso, la pelota de Cardoso, Cardoso entregó para Diego Viera, ya está en territorio de la academia, jugó sobre punta zurda, mueve para Jiménez, va por el medio, va con esa pelota, entregó para Merlini, Perrini zona izquierda, está amagando, toca la pelota, Libertad por ahora 0-0, el balón la tiene Cardoso Lucena, va al trotecito, levanta la cabeza Cardoso Lucena, lo ve a su compañero Campuzano, Campuzano tiene, Campuzano juega para Antonio, le va a pegar Antonio, tiene, se acomodó, jugó bien para Pires, corrió zona derecha, insiste, se metió, marca arriba, pelota a un costado, a ver qué dice el árbitro, será finalmente tiro de portería para la academia. Los calzones Michelin están aprobados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Llegaron a abrirte las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escrinos al 09191670000. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Por ahora el partido está tranquilo, Jorge. Sí, está en modo live, por decirlo así, algo liviano dentro del juego. Sí, alguna aproximación inicial que por lo menos despertó el de la gente en un par de ocasiones. César Arevalo y el pase por bajo para el chico Gómez. Algún disparo de media distancia. Después todo a ritmo tranquilo hasta aquí. Sería bueno que de a poquito comencemos a tener, emociones de cara a los arcos. A ver, minuto 24, cerquita del minuto 25 de la parte inicial. Tupi, 28 años llenando tu lugar de felicidad. Y la pelota para Cardoso, Cardoso juega, otra vez moviendo esa pelota sobre punta zurda, está moviendo para Viera, Viera juega, entregó para Perrini, esa pelota jugando para Cardoso, el balón para Cardoso, va al trotecito, levanta la cabeza, se ganó la titularidad en la zona defensiva, Libertad, Luis Cardoso, Víctor. Así es, se ganó la titularidad. Luis
Luis Cardoso. Venía jugando algunos partidos Néstor Jiménez de central, hoy ya jugando de lateral izquierdo ante la ausencia de Espinosa. Llegó a probar con Jaquet, eso a partir de la salida de Barbosa. Y finalmente es Luis Cardoso, el que ya ganó titularidad y hoy en la dupla firme con Diego Viera. Otro que se ganó la titularidad, Víctor, es Merrini. Sí, exactamente, jugando de interior derecho o interior izquierdo, Bautista Merlini. El día de hoy aparece al lado derecho, cuando juega Lucas Sanabria lo hizo como interior izquierdo, el argentino ex Guaraní. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, ganan a sexto donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora está 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para el fondo tiene Cardoso. Cardoso juega. Está dejando cortita sobre punta zurda. Mueve la pelota. Está dejando para Diego Viera. Viera movió más arriba. Juega de primera para Lorenzo. Le picó larga esa pelota a Lorenzo. Esta es mía, seguro. Controló Anthony Silva. La pelota para el fondo. El portero tricolor. Con baterías Sparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque contra las en las mejores casas de baterías del mundo. Yurico Baterías Sparta, un golazo. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Un formato de torneo bien local hasta aquí, nada de intensidad, y eso que los dos son equipos que están en Copa, en nuestro torneo por lo menos de menos a más, ojalá que sea así, porque de poquito por lo menos no tiene esa intensidad esperada de uno y otro el tipo de partido, por lo que previamente se esperaba, a ver si algún gol abre un poco la situación propia de acelerar más el partido y darle un toque emotivo, que hasta aquí está muy chato, esa es la verdad, muy chato, muy lineal el desarrollo de partido que tenemos en el escenario, lo que proponen tanto Nacional y el propio Libertad. La pelota para Vareiro, tiene Antonio, va por mitad de terreno, va por ese sector del campo de juego Antonio Vareiro, jugando cortita para Capuzano, levantó pelotazo largo al fondo, se mete Lorenzo, llega primero a la marca, viene jugando esa pelota Juan Luis Alfano, le pegó el Belli, pelota por arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno, el rebote al menos tiene ahora, en esa zona, Juan Fernando Alfano que va a perder la pelota, se metía Merrini, recupera Mesa, juega para el tricolor, juega para Alfano, movió a su hermano, la pelota suavecita para Juan Luis, jugó sobre punta derecha, toca la pelota a la academia, saque de costado, a ver qué dice el árbitro y pertenece al tricolor punta derecha. Mil empeños, pintar reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne de 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short TV. 27 minutos de la parte inicial. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellala, 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pide disculpas a que el jugador de Nacional, si no me equivoco, es Gómez, el de la falta, Víctor, no sé si fue el brazo levantado, pero estaba cerca el asistente, también le terminó sancionando falta a Gómez en la última. Amonestado Alan Gómez, el primero en el partido, la falta fue contra Néstor Jiménez. Correcto, falta y amonestación, entonces el primero del partido de parte de Gómez, que hasta aquí viene siendo un buen partido, pero en esta hizo un mal movimiento, la tarjeta para Gómez, que en el inicio del partido tuvo una buena chance después del pase de Arévalo, la primera del partido para Nacional, pero definió mal el volante por derecha. Muy bien, la pelota va por el fondo, sale en esa zona el Cardoso para Libertad. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Gardés para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Aprobaste el pack por tener etiqueta negra con pomelo. Es Paraguay de sabor único Sporting. Pasantilla Salud Protegido tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Por ahora 0-0, repito, Nacional Libertad se juega en la visera. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña en Shell carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeo. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Reporte de sintonía de los muchachos. Juan Cardoso, saludo para él, está reportando sintonía. Al amigo Don Diego también del barrio Herrera, saludo para él en sintonía. Muy bien, la pelota para el fondo. Jorge, a través de espacio, impresionante. Espacio, sí. Hoy no está el amigo Giorgio, él sigue solo luqueño. Saludos para toda la gente que está en Espacio X. No sé que yo le sigo llamando Twitter, por más que ya se llama X, para mí es Twitter. Saludos a todos los amigos que están allí en el espacio. Y algunos vienen del espacio, andan por Neptuno, Saturno y compañía. Saludos también para todos ellos. Muy bien, la pelota por media cancha. A ver, la tiene, juega arriba. Cuidado con esta para Nacional Rivas. Rivas tiene sobre punta zurda. Está entregado bien, jugó para Caballero. ¿Qué pelota juega sobre punta zurda? A ver, la tiene Maga, se escapó de Piris. Tiene amagó Caballero, mano de Piris. No, dijo el árbitro. La pelota sobre punta derecha. Esto fue mano, Jorge. Parecía mano, ¿verdad? Parecía mano. Y el que estaba más cerca allí, Romero, por lo menos aquí de cabina, esa ilusión óptica que parecía en la mano.
la primera vez nuevamente en el partido, por lo menos en los últimos 15, 20 minutos, que terminaron esos toques intrascendentes, porque por el momento las 2-3 toques de Nacional, 2-3 toques de Libertad se prestaban permanentemente la pelota, y aquí nació un avance para el equipo tricolor que buscará aprovechar este lateral. A ver, saque de costado, pelota al arco, le pegó como vino Mesa, le pega el 3, este sí fue Mesa, Niño Sosa. Sí, Mesa pisando el área allí, el lateral cargando en el área, le queda un poquito atrás, una especie de media vuelta, lleva cierto peligro hacia el arco de Libertad, pero estaba atento, seguro, el juvenil Morinio se quedó con esta pelota que pateó Leandro Mesa. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Rómilo, que más estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 el partido aquí en la visera. Hizo seguro, Jaco. 0-0 por ahora Nacional contra Libertad. Informo personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El sábado prosigue la fecha 3 de la intermedia con 2 partidos y ambos a las 9:30 de la mañana. Resistencia en la Chacarita ante Tembetarú y Colegiales en el Luciano Zacarías ante Guaireña. La pelota de Cardoso Lucena está dejando bien pelotazo, raro golpe de cabeza de Pérez, juega para Antonio, la pelota de Antonio Varero pegadita a la raya, juega para el fondo para Luis Cardoso, la pelota de Cardoso tiene, transporta bien, juega larga, pelotazo al fondo largo, zona izquierda, a ver, la viene parando Viera, a ver, todo lento para Viera, juega Lorenzo, cuidado, gira Lorenzo, dejando cortita, le van a robar esa pelota, el rebote pertenece a Merrini jugó, soltó, y otra vez para él, la pelota del 8, está dejando bien, para Lorenzo jugó, dejó bien para Campuzano, pico largo, no se entendió con él, pelota al fondo, dejó correr a Anthony Silva, y corresponde tiro de portería para el tricolor. Inscríbete en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES, ingresa a UTIC.tu.py, UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, Universidad Sin Fronteras, con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Fanático tricolor, Edgar Hermosilla, saludo también para él. Hoy y a casa, dice, por el laburo, no los tiempos, la hora, el horario hoy no dio para que venga a la cancha, pero fanático del trico, siguiendo igualmente la transmisión. Saludo para Edgar Hermosilla. Se viene un fresquete aparentemente, Víctor. Sí, bajó la temperatura. De hecho, hoy amaneció con 14 grados y una vez que se escondió el sol a la tarde, de vuelta comenzó a refrescar. Debemos estar en 17, 18 más o menos. Ahora 19.6 temperatura. Ahora sí, está bajando. ¿Y mañana cuánto la mínima? 14. ¿Le gusta el mate o no, Diego? No está en los Sí, ¿sí? claro. ¿Es para matecito mañana? Sí, señor. Pero vos trajiste una campera. Sí, yo campera porque tenía... No sé, previsto que podría llegar a bajar la temperatura. Muy bien, la pelota larga para Anthony. Se le escapó esa pelota a Anthony en el centro sobre el costado izquierdo de Lorenzo. Y será tiro de esquina, se le fue, Jorge. Sí, me queda la duda si ya se fue o agarró afuera. A mí me quedó un poco la duda. Parece que se desvía después de esa jugada de Melgarejo andando a la última línea. Le dice Anthony, no, yo atrapo aquí en el aire, pero dentro del campo de juego. Se queja Anthony Silva. Se queja Cáceres, es para la polémica si después no termina resultando siendo tiro de esquina y justo viene aquí el gol de Libertad. Tiro de esquina para el Repollero. ¿Quién le pega a Cardoso Lucena? Así es, Lucena. Muy bien, le va a pegar Cardoso Lucena. A ver, pelota en el aire. El rechazo, la pelota larga de Mesa. Juega. Pelota al fondo para Iván Piri. Sale Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota a mitad de terreno. Va saliendo Campuzano. Juega para Merrini. Pelota para el fondo y otra vez para Pérez. Está jugando por el medio lateral derecho. Juega mucho más atrás en su portero Moriniego. En las noches de otoño las estancias de placer y diversión se sienten con Control God Passion. Puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of you are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería. Primer nivel. Conoce más el en Copa Ropa Joseph Barber Oficial. Vos trajiste un abrigo, Víctor. Sí. Vos también, Jorge. Sí. ¿O no? Está bien. No, yo no. No. Aquí te va a prestar Damián uno, ¿verdad, Damián? Trajiste tu Pero no hace abrigo. frío, Jorge. No. Agradable. Está agradable. La Cuidar la pelota. garganta. Sí, señor. La pelota para Campuzano juega. Está dejando para Cardoso Lucena. La pelota de Lucena. Lucena movió para Campuzano. Campuzano tiene, toca Libertad. Insiste el Guamarelo. Se defiende el tricolor. Se defiende como puede la academia. La pelota para Campuzano. Otra vez para Cardoso Lucena. Pelea, cuidado con Blas Cáceres. Iba, presionaba a Cáceres. La pelota sobre punto zurda. A ver, la tiene y otra vez ataca Libertad. El balón para quién? Para Viera. Viera juega para Cardoso Lucena. ¿Le puede pegar o no? A ver, Cardoso Lucena levantó. Golpe de cabeza al medio, paró, tacó a Cardoso, juega al medio, Merrini le pegó, tapó el arquero Anthony Silva, Jorge. Desactivó el peligro allí Anthony Silva. Fue bueno el bombazo de Merlini. Todo arrancó con la jugada de Lucena, Piris, Tacuara por allí que descargó. Venía fuera del área acompañando Merlini.
se ponen locos los jugadores de Libertad reclamando alguna situación, alguna falta de ese último movimiento. Se lanzó, metió allí las manos Anthony Silva. Fue buena esta llegada de Libertad, lo tuvo Merlini. La pelota al fondo le pega Anthony Silva. Cerámica Itagua es un casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda, cuento comercial, economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Cerquita de los 35. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robilo, agarras este donde te indica Diego y vamos. El partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota se mete a Antonio Vareiro. Marca arriba de Nacional. Pelota al fin. No, se equivocó. A ver, la tiene. Juega Barrini. Le va a pegar Barrini. Jugó. Juega el Palomino. La marca de Blasi. La pelota para Juan Fernando Alfaro. Movió del zurdo. Juega Rodrigo. Puso bien pelota suavecita para acá. Se le toca a la academia. A ver, qué bueno. Caballero. Va a definir. Tiró. Tapó el arquero. El rebote desvió Jiménez. ¿Cómo viste, Jorge? No quiso dudas. Por eso metió la mano allí Morínigo. Solo que se dio rebote al medio, donde venía acompañando un hombre de Nacional que no pudo acompañar del todo y puntear esa pelota. Era una pelota difícil, complicada, sí, a medias. Un tiro de que faltó un poquito de fuerza, pero era buena la contra de Caballero. Por bajo cruzado y Morínigo metió las manos allí, salvando esta situación. En la anterior, la llegada de Merlini, ahora la de Caballero. Ojalá que en este cierre ya casi de etapa se tenga esta intensidad de llegada de uno y otro para que comience a despertar el partido, porque la verdad hasta aquí venía siendo bastante aburrido el juego. La pelota por arriba, marca en esa zona Cañete, pelota mitad de terreno para el fondo territorio de Libertad. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El domingo más partidos por la fecha 3 de la intermedia, ambos a las 9:30 también en el Ricardo Gregor, Independiente 12 de junio de Bellalles y Fernando de la Mora ante Encarnación en el Emiliano Gessi. Los dos técnicos Víctor Villalba atentos, concentrados, tanto Bernay como Galeano por ahora. Así es, y un poquito más inquieto ya a esta altura Bernay. Noté que recién hizo el gesto de que jueguen más por fuera, hacia el lado de Gustavo Caballero. La pelota por media cancha, a ver, dejó correr Campuzano, juega suavecita para Cardoso. La pelota de Cardoso para Campuzano, toca Libertad. El comentario de Jorge de Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada del Paraguay, y yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilitado sobre ya la 1750. A ver, espérame, Darío, espérame, Cáceres, Blas colocó. Bueno, Jorge. 3 contra 2 la contra en la salida. Y no se entienden, Caballero, con su compañero aquí, Cáceres. Blas Cáceres le mira a Caballero y era para vos. 3 contra 2. No leyeron bien el manual de la contra porque robó de forma perfecta en el medio campo nacional. 3 contra 2 no aprovechó. Blas Cáceres, muy fuerte el pase para Caballero, que no picó, no tuvo la lectura previa allí para aprovechar este movimiento, pero repito, hay una mejoría de partido en los últimos 5 minutos. Ojalá que continúe este ritmo ya la última parte de desarrollo del partido. De los 30 para arriba, como que mejoró esto. Estas son situaciones donde Nacional, frente a Libertad, tiene que aprovechar. Claro, tenés que aprovechar estas situaciones. 3 contra 2. Ayer era buena la sesión, que no fue la mejor de Blas Cáceres. Además, me parece que se llevó de más también la pelota en la posición. Ya podía acompañar, cruzar al compañero que estaba sobre el sector derecho. Se demoró un poco Cáceres y después cuando dio el pase a profundidad, Caballero estaba con el freno de mano puesto. No picó, no corrió, no hubo un buen trabajo allí en equipo entre los compañeros. Hablamos de Blas Cáceres y de Caballero, no se entendieron. La pelota sobre punta zurda. Vamos a ver, tira ahora Libertad. Controla la pelota, tiene la posición el equipo repollero. El balón por revido para Campuzano. Estamos llegando al minuto 38 de la etapa inicial. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, habilitado sobre la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 por ahora la visera. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardí para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Sporting. Pasatilla salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. A ver, se quiso meter Lorenzo. ¿Acá qué pasó, Jorge? Cayó Melgarejo, levantaba el brazo como que pidiendo penal, pero no sé si lo terminaba de enganchar de todo Cañete. Saltaron juntos los dos, parecía que hubo agarrón, cayó el de Libertad, pero siga, dijo Romero. La pelota por media cancha para Barrera. A ver, Bautista le va a pegar, juega, aguanta Tacuara a Cardoso, le roban la pelota. Va jugando sobre punta derecha. Tiene Juan Luis Alfaro. Le pegó, tiró pelotazo para Rodrigo, corre.
corre. Primero llega la pelota Cardoso. Cardoso baja de cabeza, juega para Morinego. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 227-37 Ferropar a 42 años construyendo contigo. Cerquita del minuto 40. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado. Liqui, vamos de verdad. Liqui, van de Electroban. Acércate a tu sucursal más cercana con total 519-3000. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, galinas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón PY. Hasta ahora sin tarjetas amarillas, Víctor, ¿es así? Fue amonestado Alan Gómez, el único en el partido. Bueno, perdón. Alan Gómez. Jugada en ataque allí cerca del banderín del córner, más o menos 3/4 de cancha para arriba, la falta de Gómez, un brazo levantado. Creo que llegó tarde la garra Alba, se escuchan las afuera los tambores, Víctor, pero hasta aquí no están ingresando la garra Alba, igual, cuidado con esta vez que pasa con Melgarejo. A ver, Lorenzo le pegó, pelota larga para Antonio, viene parado Antonio Valero, cuidado, insiste Libertad, jugó, le va a pegar Pires, colocó, levantó el centro, Tacuara y afuera. Afuera el cabezazo, Jorge. Y se vuelve loco Bernay, porque la verdad en la anterior se durmieron. Primero las espaldas, allí el sector derecho de Alfaro, el centro largo de Melgarejo que no fue bueno, le ganaron también aquí con facilidad a Rivas, lograron meter esa pelota y un especialista pasó cerquita en su momento ex nacional, Tacuara, casi conecta de cabeza allí ese balón, en esta tuvo cerca Libertad, lo tuvo Oscar Cardoso. Marcamos el tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yoko, cambia el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, Robilo, ganar más este donde te Sicilia, Digo y vamos. 0-0 en el Arsenio, Nico. Y su seguro, Chaco. La pelota al fondo tiene Campuzano. Estamos con la información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Repasamos los suplentes que tiene la academia, ¿te parece, Víctor? Francisco Peralta, Edgardo Orsuza, Facundo Velasco, Ignacio Bailones, Tiago Caballero, Claudio Núñez, Jordan Santa Cruz, Aldo González, Sebastián Vargas, Orlando Gaona Lugo, Ismael Venegas y Josías Campos. Correcto, muy bien. La pelota para Campuzano, juega. Minuto 41, cerca de los minutos 42. Repito, por ahora 0-0. La pelota de Cardoso. Cardoso movió, juega. Está dejando cortita. La pelota en la otra zona para Viera. Toca la pelota el Gumarelo. 0-0 aquí en la Vicena. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo cambia todo. Abrirles tu oportunidad de comprar Koala comprando un somir de la línea Plus. Una cabecera tapizada. Regalo cuotas de 99.000 guaraníes más. Info en koala.com.py. El pelotazo largo por el fondo. No pasa nada. Será tiro de portería para Nacional. Con tus tarjetas de crédito Banco los fines de semana hasta 50% de descuento en cines o teatros del país. Banco crece desde la raíz. Ante corte de energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Bay. Muy bien, de poquito termina la primera parte. Vamos a conocer la nueva colección de vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Llena tu tanque con Supra 95 aditivada. Su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Copetrol, vamos. La pelota de Berrini juega. Está moviendo la pelota. Viene recibiendo esa pelota Lorenzo Amagó. Se mete bien sobre mitad del terreno. Va con esa pelota, juega. Está dejando para Campuzano. ¿Le va a pegar o no? Amagó vuelve a agarrar. Juega para quién? Para Ángel Cardoso Lucena. Otra vez por el medio, juega para Cardoso. Cardoso está atacando sobre punta zurda y está dejando la pelota, toca el Gumarelo, por el repito 0-0. Otra vez pelota media cancha, recibe Cardoso, Cardoso movió, juega, ataca Libertad. Fútbol de Brasil, minuto 40 de la segunda parte. Gremio le gana 2-0 a Paranaense. Del equipo local está jugando Matías Villasanti y en la visita suplente Mateo Gamarra. Tacuara Cardoso mueve para Jiménez para Tacuara Cardoso, está extremo zurdo, le pegó, tiró, se desvió, saque de costado para algo más. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Efectivamente, cerquita del banderín, saque de costado, punta zurda para la visita. En la Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Desde los 18 años puedes empezar. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un Brócoli Picachín 4x4 en su versión automática, $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chaco Mero Automotor. Ataca Libertad con Viera. Viera juega para Campuzano. Campuzano para Berrini. Giró. Berrini juega. Otra vez sobre punta zurda. Insiste el Guma. Pelota por media cancha para Cardoso Lucena. Tiene Cardoso Lucena. Jugó más arriba de primera para Antonio. Le va a pegar. No jugó. Arriba. Golpe de cabeza. Marca Blasi. El rebote de Cardoso Lucena. Movió. Soltó. Se mete la marca de Rivas. Va de zurda. Insiste. Ahora Libertad, Jorge. No quiere inconveniente Rivas. Terminó sacando esa pelota a un costado. Va ganando a pocos metros Libertad. En esta con Piris. Quería ganar sobre el sector derecho de los últimos minutos. El que está un poquitito más entero. Que avisó con ese cabezazo anterior de Tacuara las aproximaciones. Y la tenencia de la pelota es Libertad. Está cerrando mejor la etapa del Gumarelo.
La pelota por medio de cancha, ahora tiene Campuzano. Campuzano juega para Cardoso Lucena. Cardoso Lucena con esa pelota juega. Está dejando para Rabanere. Va a la punta derecha, movió para Cardoso. Amaga, se mete por Remedio. Toca la pelota el Gumarelo. En Colombia, Jaguares y Deportivo Cali empataron 1-1 en el equipo visitante. Fue suplente del portero argentino exameliano Joaquín Papaleo. A ver, para Campuzano tiene, corrió, vuelve a ganar por el cuerpo en esa zona. A ver, buscaba en esa zona Juan Luis Alfaro. La pelota por medio de cancha, pelea, pelota en costado. A ver qué dice Romero. Es lateral y pertenece para Libertad zona izquierda. Te damos respaldo ante cualquier situación. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. El equipo Anal Seguros y sentir la verdadera confianza. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos, cuidado. ¿Quién está en el piso, Libertad, Víctor? Álvaro Campuzano. Correcto, muy bien, muchas gracias, Víctor. Uno más, se juega la primera parte. Así es, un minuto más. Correcto, un minuto más, pelota larga arriba. La marca del hombre tricolor, pelota en la otra zona. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Romero, Canabas, donde se identifica Diego Iván. Por ahora 0-0. Hizo seguro, Dago. Tiro libre para Libertad. En San Justo y tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Alemía, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Ñembe. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premio y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Le pega esa pelota y le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso la pelota. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes. No está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Y habrá que ver aquí como las viejas épocas, alguna vez en un momento en Newell's, en Benfica, si aprovecha este tiro libre Tacuara. Es así, le va a pegar Tacuara. Cuidado con Tacuara. Tiro libre. Conforma la barrera al portero Anthony Silva. Cerca lo tiene Cardoso Lucena. A ver, Tacuara le pegó. Fue esa pelota a la barrera. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la promo en @EnergyPY. Señoras y señores, ahora termina. Culmina la primera parte. Aquí en la visera Nacional Libertad igualan 0-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Sosa y con Víctor Villalba en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Ocebellala 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Y en la última, Víctor, fue pum para arriba, fue a la avenida Novena la pelota de Tacuara en el rebote después del tiro libre. ¿Qué tenemos parte baja? Sí, gracias Jorge. Aquí vamos a acercarnos a don Emilio Cuevas, delegado del Club Nacional. Don Emilio, tengo un segundo para la audiencia de Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está observando este empate parcial, este 0-0 entre Nacional y Libertad? Sí, buenas noches para todos. La verdad que estamos viendo un partido con mucha dinámica, mucha marca en el medio. Tuvimos 3 ocasiones de gol. Lástima que no pudimos embocar. Creo que merecimos estar ganando. Esa primera por sobre todo que iba mano a mano Alan Gómez y terminó definiendo mal. Sí, la verdad que sí. Una habilitación pero perfecta de Arevalo para él. Y creo que se le abrió el tiro y una pena. Pero una buena imagen es la que está dando Nacional en el primer tiempo. Realmente sí. Los chicos que están ingresando están aportando lo suyo, están teniendo buen desempeño y eso nos da cierta satisfacción. Don Emilio, le quiero consultar. Hoy usted estuvo en la reunión de la divisional. Sí. Hubo cambios otra vez en el calendario. Al final, ¿cómo queda el tema? Entre semana termina el torneo, ¿verdad? El problema principal es que con los Copa dificulta un poco terminar el 2 y se prolongó 4 días más para culminar porque no se podía meter el adelanto por los partidos internacionales que hay. Pero al final había una semana libre en mayo antes del clásico, o sea, iba a ser antes del clásico, al final no hay adelanto. No hay. ¿Cómo te digo? ¿Cuándo va a ser el adelanto? Sí. Y serían las últimas fechas, porque realmente no hay tiempo para cada 3 días, 4 días se están disputando partidos y ya no dan los tiempos, las 60 horas que habla el reglamento para disputar los partidos. Y lo último le pregunto, ¿cómo el 3 de junio ya tienen que empezar a jugar, a trabajar en la selección? ¿Qué pasa con esos jugadores convocados en la selección? ¿Ellos se van a perder la última fecha entonces? Y creo que sí, si tenés 3 convocados automáticamente, eso hay que ver cómo se planifica, ¿verdad? Pues creo que el reglamento permite que se pega hasta 3, ¿verdad? Pero tenemos que ver si hay definición, ya no se puede más postergar, hay que jugar simultáneo. Es complicado realmente. Ser un problema más adelante.
puede ser un problema más adelante. Pregunto, ¿se repitieron algunos directivos de no jugar en Semana Santa? Porque ahí se desconfiguró el calendario. La verdad que a nosotros nos vino bien porque ya veníamos con mucha carga y aparte teníamos 3 seleccionados. De hecho íbamos a pedir la suspensión, se pidió luego la suspensión, por eso no disputamos esos partidos. Gracias por el tiempo. A las órdenes. Así las palabras de Emilio Cuevas, delegado de Nacional, y también le hacíamos la consulta por el tema de la divisional, Jorge, porque hoy hubo de vuelta novedades en el calendario. Y para repasar, Sí. al final... Y al final, ¿se va a terminar entre semana el torneo o me queda la duda ahí? El torneo termina entre semana, el 6 de junio. Y ahí es donde, en realidad, a este paso es probable que Libertad ya sea campeonante, pero yo me pregunto y me pongo en la siguiente situación. ¿Qué pasa si en la última fecha hay todavía cosas en juego? Los jugadores ya van a tener que estar al servicio de la selección nacional porque el 3 de junio ellos ya tienen que empezar a practicar el amistoso ante Perú el 7 y el torneo va a terminar el jueves 6. Y ahí entraríamos en un problema si es una jornada decisiva y los jugadores no van a poder disputar en sus clubes. Por eso, al final este tema de no haber jugado en Semana Santa, y creo que nosotros dijimos eso en su momento, alteró y complicó el calendario porque ya no hay fecha disponible y finalmente va a terminar entre semana el torneo un día antes de que Paraguay juegue ante Perú. Sí, pero como te decía el señor Cuevas, también creería que muchos de los que están en Copa hoy día tomaron este tema para no cargar su calendario, ¿cierto? Después lo puede terminar complicando sobre el final, pero habrá que ver. Si Libertad termina, no sé, contándose 3 fechas antes, allí no hay problema, 3 o 2 fechas antes, pero sí, sobre el final, si llegan en condiciones parejas con Libertad, no sé, de repente ser limpia, allí sí se puede generar un inconveniente. ¿Cuándo exactamente, decías Víctor recién, porque aquí también ya con la música no escuchaba bien, arrancan los trabajos para la Copa América en la selección? El 3 de junio tienen que El empezar 3, a trabajar, porque el 7 Paraguay juega ante Perú y ya a partir del 3 tienen que ser liberados. De hecho, a partir del 3 es fecha FIFA, o sea, ahí tienen que estar ya al servicio de la selección nacional. Entonces, la última fecha se va a jugar el martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de junio. Así finalmente hoy se decidió que sea. Bueno, hasta el 6 entonces. Sí, así el 6 de junio termina la apertura. 6 es jueves. Jueves, sí. Jueves. Bueno, eso altera también un poquitito nuestro calendario interno que estábamos manejando allí para un posible comienzo del torneo del Círculo. Queríamos arrancar esa semana, pero vamos a esperar una semana. Y sí, porque al final van a programar martes, miércoles, jueves esa semana que en teoría tendría que haber sido libre. Ahora se cambió absolutamente todo. Y el otro adelanto, el que falta, porque aquí ya veo el calendario, va a tener que ser la semana del 22 de mayo. Ahí se tiene que jugar sí o sí porque después en cada una de las otras semanas hay competencia internacional. Justo te iba a preguntar, aprovechando que tenés el calendario, a partir de aquí, esta es la semana libre, entre comillas, salvo para Libertad y para Nacional. A partir de la siguiente semana, ya full Libertadores y Sudamericana, ya no hay pausa, ¿verdad? Sí, solamente libre vamos a tener la semana del 1 de mayo, que en realidad era la que iba a ser de adelanto y que hoy se cambió. El 1 va a estar, o sea, libre. Después, fin de semana del 5 se juega la fecha 5 de revanchas, fin de semana del 12 clásico, después hay Libertadores, fecha 7 de las revanchas del 19, ahí se tiene que meter el adelanto 22 de mayo, que es la fecha 8 de las revanchas 19, fin de semana del 26, la 9, fin de semana del 2 de junio la 10, y el 5-6 de junio termina el campeonato con la fecha 11, que es la 22. Correcto. Allí aprovechando también las voces. ¿Hoy dónde se ubican los directivos de Nacional? Por lo menos de cabina, ¿sería del lado hacia sur o norte? ¿Hacia dónde se ubican los de Nacional? En el palco que está encima de la preferencia visitante. Es hacia el lado izquierdo de tu posición. Ahí está el palco, están todos los directivos de Nacional. Correcto. Allí entonces estás ubicado. ¿De Libertad llegaste a ver a alguien de los directivos? ¿Quiénes están? ¿El presidente y compañía? Sí, creía que está están, el presidente ¿verdad? Rubén Ditore, está Carlos Jovine, Carlos Cañete, están todos también hacia este sector, pero más hacia la punta que da hacia las graderías. Claro, porque hay una presencia de policías también allí, siempre cuidando un poquitito la zona visitante, donde siempre normalmente vienen los equipos visitantes. De hecho, se pasó aquí en el Arsenio Erico. Acabó la etapa, en un momento decía un juego muy lineal, hasta un poco aburrido. Se encendió el juego los últimos 15. Los últimos 15 como que mejoró un poquito el partido, con alguna aproximación dentro del desarrollo del juego.
ocularmente, para el gusto del paladar, aquel que le agrada el buen fútbol, no es el mejor de los partidos, pero sí algunas emociones tenemos dentro del desarrollo de la etapa, por lo menos hasta esta parte. Allí sobre el final Libertad tuvo algunas chances, como ese cabezazo allí de Tacuara que pasó cerca. En el comienzo un poco mejor Nacional también con esa situación de Arévalo. Vamos a cerrar la puerta porque la música está con todo, la música ambiente. Hasta complica por momentos la concentración. Decía, dentro del desarrollo del partido, con alguna aproximación inicial de Nacional, que arrancó un poquito mejor el partido, con el trabajo en el medio campo de Alfaro. En la recuperación no están los Alfaros, pero es Juan Luis el lateral, pero en este caso Juanfer Alfaro en la recuperación, con el trabajo con Blas Cáceres allí del medio para arriba. Es cierto, hay mucho mayor posesión de la pelota del equipo de Libertad, pero hace por momentos viene esa transición de salida al medio para arriba el equipo de Nacional, y eso que no llegó a muy bueno, excelente, porque en algún momento llegaron a robarle una pelota a Campuzano, por ejemplo, en un 3 contra 2 que no terminó en esa jugada haciendo bien Nacional. Una conexión de Blas Cáceres allí con Caballero, que pudo hasta terminar con destino de red si hacía bien Libertad esa contra, mejor dicho, Nacional, esa pelota, después robarle a Libertad a Campuzano esa pelota en el medio campo. Era una buena chance. La primera generación de riesgo, con Rivas ganando por izquierda, conexión con Blas Cáceres, estabilizó a Arévalo de espaldas por bajo, un pase a profundidad, y se metió allí de forma sorpresiva Alan Gómez. Fue la primera situación de riesgo hacia el arco de Libertad. Es cierto, no terminó teniendo puntería, no llegó al arco ese tiro, pero llevó cierto riesgo hacia el arco defendido por Morinho. Sumado a algún disparo de media distancia o alguna intervención, es a Gustavo Caballero también, que ganó de contra por bajo, un disparo fuerte que salvó muy bien Morinho, y alguna aproximación que fue teniendo a lo largo del partido el conjunto de Nacional dentro de la etapa, y también el propio de Libertad, que fue generando alguna situación de riesgo dentro del partido en cuanto a situaciones, algunos tiros de esquina, 3 en total que tuvo el equipo de Libertad. Hablamos del potencial aéreo Gumarelo, así le había hecho un gol el otro día ante Luqueño. El gol de Libertad llegó en el juego aéreo, no de tiro de esquina, sino de un tiro libre, pero tuvo también un par de tiros libres el equipo de Libertad, que hoy movió un poco el equipo, el técnico tratando de oxigenar. Lucena en el medio campo, la presencia de Melgarejo también de titular del medio para arriba, hoy con Antonio Varela y con Tacuara Cardoso en el ataque. Titularidad también para Piris, hoy dentro de la formación de Libertad, algunas variantes que se presentaron teniendo en cuenta la doble competencia y la serie de partidos que está teniendo Libertad en la actualidad, igualmente en la competencia. Repito, los últimos 15 minutos de partido como que se encendió un poquito, hay un grado de emotividad. Le está haciendo un buen partido Nacional, si pregunta el oyente, sí, le hace un buen partido, solo que por el momento como que ambos buscan mucho, uno el error del otro, si bien, repito, la posesión de la pelota es más de Libertad. Aguanta, busca, a veces le queda mejor el papel de aguantar, esperar y salir de contra el equipo Gumarelo, pero en esta se le cambia un poco el formato de la película, porque el que aguanta, el que espera es Nacional, el que propone la contra es el equipo tricolor, y el que tiene que salir a buscar es Libertad. Buscando abrir un poco los costados, en una de ellas llevó cierto peligro, en una buena jugada de Melgarejo sobre el perfil izquierdo, no fue bueno el centro, que terminó recuperando después Piris por derecha. Por eso Bernal se volvía loco, porque le lograron ganar las espaldas en 2 ocasiones a los de Libertad, lograron enviar nuevamente el centro, y Tacuara Cardoso conectó de cabeza una pelota que se fue cerquita del poste izquierdo, dentro de las aproximaciones principales que se dieron dentro de la etapa. Si miramos un poquito desde el lado de la tabla de posiciones, no se está escapando del todo Libertad con este empate. Es cierto, continúa allí arriba, manda en el campeonato, va a ir a la línea de 29 puntos, pero puede llegar, por supuesto, a tener 2 más en caso de victoria el equipo de Libertad, y eso vamos a ir viendo si en el segundo tiempo se da o no. Porque ¿cuál es el potencial que muchas veces tiene equipos como Libertad en el banco? Algunos cambios, algunas variantes, y hacen que Libertad crezca en su fútbol arriba, y siempre que llega también tiene esa contundencia
algo que se vio por lo menos a lo largo del torneo, y vamos a ver si en el segundo tiempo logran no eso o termina frenando el equipo de Nacional esa situación y buscar aprovechar alguna situación también de riesgo dentro del desarrollo del partido en el segundo tiempo para poder inquietar el arco de Morinho, que hasta aquí estuvo impecable en las aproximaciones que tuvo Libertad. Otra que no me quiero olvidar, ya fue promediando los 25 de partido, un buen tiro de Merlini, en una buena jugada también de Libertad y que terminó en la intervención de Anthony Silva, lanzándose, sacando a un costado una buena jugada del conjunto Gumarelo dentro de la etapa. Repito, arrancó algo lineal, algo chato, y sobre el final como que fue teniendo un poco de color y el rendimiento en cuanto a los arcos y en cuanto a situaciones se fue presentando ya en los últimos 15 minutos con un toque emotivo que ojalá se dé en un mayor número en el segundo tiempo y principalmente con goles y emociones de cara a la segunda parte. Me voy hasta Gerardo, los compañeros, breve repaso de lo que se está presentando también en el mundo internacional. Hay fecha en Brasil, hay fecha en Argentina, que se van definiendo también algunas cositas por allí, lo que se vendrá el fin de semana. Se viene la intermedia también. En minutos regresan los equipos de cara al segundo tiempo. De momento manda el 0. Ojalá que se den goles y emociones de cara al segundo tiempo aquí en el Señorico. De momento, Nacional y Libertad igualan 0-0, Gerardo. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Jorge, para repasar lo que va a acontecer en la fecha número 14 de este campeonato Apertura, que arrancará este día viernes 19 de abril con 2 partidos. A las 18 horas en Villa Lisa, Estadio Luis Alfonso Llani, Sol de América recibirá al Sportivo Luqueño. Ambos presentes con derrota. En la fecha anterior 1-0 Sol América cayó ante Guaraní y Luqueño goleado 3-0 ante Libertad. Siempre el día viernes 19 de abril 20-30 horas en el Estadio Río Parapetí de Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, que va a enfrentar a Cerro Porteño. El Gallo Norteño en la fecha anterior le ganó de visitante a Trinidadiense por 2-1. Por su parte, Cerro de local goleó a Meliano por 3-0. Para el día sábado 20 de abril 17:30 horas en el Luis Alfonso Llani, campo de Sol de América, Ameliano General Caballero, y a las 20 horas en la Huerta, en Libertad ante el Sportivo Trinidadiense. Para el día domingo 21 de abril, para cerrar la fecha 14 del torneo de Apertura, 17:30 horas en cancha de River, Estadio Los Jardines del Quelito, Tacuarí, que va a enfrentar a Guaraní, y para culminar la jornada número 14, 20 horas en el Estadio Arsenio Erico. Nacional, que vuelve a su estadio ahora, va a enfrentar a Olimpia el día domingo 21 de abril a las 20 horas. Es el fixture, el panorama de la fecha número 14 de este campeonato Apertura. Diego Iván. Bueno, gracias, muy amable Gerardo. Señoras y señores, los equipos están en el campo y estamos con la información. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo. Cambia la academia, Víctor. Así es, camiseta 9, Ignacio Bailone, el que ingresa, y se retira Rodrigo Arévalo. Muy bien. ¿Y Libertad, Víctor, modifica o no? Libertad sin cambios. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. La pelota larga por arriba, pelota sobre la izquierda, va buscando esa pelota Caballero. Caballero juega, está dejando cortita, pelota para el fondo, marca Cardoso. A ver, la tiene, juega Campuzano, sale para Libertad. A todos ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamionero, tractor Bistoni. Pedidos al 0983119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito público, Organización Centro Industrial de Mileto 1 y 2. Comunicate al 413-7000 Paraguay Inmobiliarias. La pelota por arriba, pelota larga por el fondo, arriba sobre punto derecha. A ver, la tiene, juega, está dejando esa pelota, se mete bien Gómez, marca ahora el hombre de Libertad. La pelota para Jiménez, juega punta zurda, está dejando pelotazo largo por el fondo. Arriba, golpe de cabeza, marca Alfaro. Viene buscando, se le va, saque de costado para el Repollero en zona defensiva, en defensa. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEC, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEA. Es La Serrana te invita a pensar en La Serrana. Convocatoria abierta para el concurso de cuentos breves de Gómez y para abierto a personas interesadas desde los 7 años. Bases y condiciones en gómezsuper.com.py. El partido por ahora permanece 0-0. Crystal House se protege colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en Facebook, en Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Zika Well 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. La pelota le da punta derecha, va corriendo Antonio Marero, juega suavecita, pelota sobre mitad de terreno para Cardoso Lucena. Esta va dejando la pelota para Pérez, maneja la pelota, juega otra vez para Campuzano. Campuzano movió para Pérez, va por el fondo, juega para Cardoso. Promoción adhesivos, descuentos del 35%
juegos de baños, griperías y mucho más. Consultas al 0972-555-333. Chales de Gol 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota para el fondo tiene Morínigo. Recibe, juega suavecita y otra vez para Viera. El viernes arranca el campeonato con Sudamérica. Lucaño de fondo para 2 de mayo, Cerro Porteño. Al fondo tiene Morínigo. Va soltando la pelota al equipo repollero. A ver qué hace. Botó por el piso. Le va a pegar a derecha. Así lo hace. La pelota larga por arriba. Pelota para el fondo. Viene buscando Lorenzo. Paró. Juega bien. Está dejando para Jiménez. Jiménez no pudo con Lorenzo. Marca Mesa. Avanza la academia para Alfaro. Alfaro juega al medio su hermano. Almelle. Dejando cortita. Pelea Cardoso Lucena. Gana. Juan Fernando Alfaro juega. Punto zurdo para arriba. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo ver Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Sevilla, la 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. 0-0 el partido por ahora. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardis para junto a Cristal Paraguay, campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortinet que te alegra con Bomelo. Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. ¿A quién le encantaba recibirlo de libertad? ¿A Martínez puede ser? ¿Chori decían? Sí, Hugo Martínez, el cántico para él. A Martínez, allá el Chori Martínez. Antes me pareció, ¿verdad?, escuchar los bombos de los hinchas de Nacional, pero al final no entraron, ¿verdad, Víctor? Sí, yo también pensé que eran ellos, pero finalmente no llegó la garra alba. ¿Qué habrá pasado? Porque se escuchaba por lo menos algo allí en las afueras, pero de momento no está ingresando la garra alba, y eso que están jugando de local. Los que cantan, los que gritan, son los hinchas de Libertad aquí en el Seniorico. La pelota para el fondo. Va dejando esa pelota Vera. Vera jugando bien por mitad del terreno, zona media. Juega la pelota para Campuzano. Campuzano tiene, recibe, juega. Está dejando bien el pase, muy bueno. Entrega para Antonio Varela. Antonio Moa. Amagó, jugando bien. Pelota en la cancha para Campuzano otra vez. Toca Libertad, busca la salida. La pelota para el fondo para Pérez. Campuzano toca el Guma. El partido por ahora sigue 0-0. Pelota larga. La pelota segura para Antonio Silva. En un mundo lleno de confianza donde dejamos de creer, Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papasa. El miércoles por la Libertadores, Libertad recibe a River Play de la Argentina. Ese partido por Copa Libertadores va a arrancar 20-30. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. El más torneo intermedia, 17:15 horas en el Gunter Fogel San Lorenzo ante Pastoreo y 19:30 horas en el JJ Vázquez Santaní Carapeguá. Y el jueves por la Libertadores, Cerro de local frente a Fluminense, 18 horas en la Nueva Olla. Testeado, comprobado y probable en tu partida con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa, calidad desde su origen. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja o gramo de cemento desde la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Cerquita de los 5. En Erimar brindamos mano de obra calificada, infraestructura adecuada para cada instalación, calidad de productos internacionales, asesoramiento de expertos. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. El partido se mantiene 0-0. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanzar siempre con Quinto. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, en Ambareca, Peteita, Coronel, Lovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. La pelota punta derecha, corre y peligro a la Gómez. Se mete Gómez para el tricolor. Pelota media cancha, no pasa nada. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 5 minutos. Segunda etapa, Robilo, que no sé donde estés. Indica, digo y 0-0. Y su seguro, Chaco. La pelota la marca, tiene Jiménez, desvía esa pelota, pelota sonora por el fondo, va la contra. Está parado Antonio Vareiro, juega, se equivoca. A ver, la tiene Nacional, jugó de primera, Gómez se vuelve a equivocar también. Pelota para Campuzano, el balón por arriba largo, marca Caballero. Arriba, ¿a dónde fue esa pelota de Caballero, Jorge? Sí, la verdad intentó, pero fue a cualquier parte aquí el movimiento de Caballero. Como que le cuesta el arranque nuevamente a Nacional, había cerrado bien la etapa. Ahora con el ingreso de Bailones creo que puede llegar a mejorar. Es un buen delantero. Arevalo también lo venía haciendo bien, pero con la dupla allí Caballero-Bailones, vamos a ver cómo le va a Nacional en este segundo tiempo. Con el ingreso del argentino de buenas condiciones, porque en algún momento estuvo lesionado, por eso en algunos juegos no estuvo presente en el tricolor. Hoy en la mesa, en el fenómeno de la siesta, hablaste mucho de Bailones. Sí, Jorge. es buen delantero, a mí me agrada bastante. Los que llegaron por lo menos esta temporada entre Ojeda, hay otros 4 o 5 que llegaron, el de mejor rendimiento es Bailones. Lo malo para él fue esa lesión que en su momento le alejó de los campos en el conjunto tricolor, cuando más no necesitaban esa etapa de Copa, cuando aquí había 2 pelotas.
Uno para lateral y otro que querían apurar también un poquitito allí. Galeano al final, ¿qué sucede? No, es lateral para Nacional. La pelota para el fondo a propósito tiene Blasi. Blasi juega suavecita, juega la pelota para Juan Fernando Alfaro. Toca la pelota el tricolor. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Brasil se terminó el partido. Gremio le ganó 2-0 a Paranaense. En el equipo gaúcho completó el compromiso Matías Villasanti. En Paranaense no ingresó Mateo Gamarra. Y veía para el segundo gol de Gremio hizo asistencia. Pase de Villasanti. Y gol de Jefferson Soteldo, el venezolano. Sotelo, sí, el ex Santos en su momento. Exacto, sí. Se parece a uno de los personajes de Picapiedra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pablo Mármol. Pablo Mármol. Tiene un parecido más o menos. Pedro, ¿cómo es? Chiquitito, Pablo Mármol y chiquitito y chiquitito rubio. Sotelo. Sí, sí, sí. Sí, señor. ¿Usted veía lo de Picapiedra? Claro. ¿Quién era el socio de Mármol? Allá Mármol. ¿Cómo? ¿Quién era? Me perdí ya. ¿Quién era? Pedro Picapiedra. Sí, ¿Quién? el mismo. Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. Claro. Muy bien, acá tiro libre. ¿Quién está en el piso? Bueno, lo tocan a Merlini, Víctor. Así es, cayó Merlini, ahora ya se levanta, está para seguir. Tiro libre, Digo, señores, pertenece a Libertad, sí, Gerardo. Dice Darío que el hijo de Pablo se llama Bam Bam. Sí, tenés razón. Bam. Tenía Es fuerza, así. tenía fuerza. Hablando de Bam Bam, pero quiero que venga Bam Bam Zamorano, porque nos falta goles aquí para el partido para Nacional y para Libertad. A ver si esto mejora en el segundo tiempo, porque últimamente vamos a hablar de telenovelas, teleseries, noticieros y caricaturas, porque el partido nada en este segundo tiempo. Ojalá que levante esto en el escenario. La pelota para el fondo, sale el equipo de tricolor. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo subir Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota por media cancha tiene Campuzano, juega larga Campuzano para Antonio, corrió, seguro atrapa la pelota Antonio Silva. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortinet que te alegra con pomelo paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya solo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y más rápido de piernas Antonio Silva ante el duelo con el otro Anto, pero Antonio Vareiro después se pasa a profundidad, intentó, buscó también con cierta velocidad del equipo de Libertad. A ver, pelota, punta derecha para Juan Luis Alfaro, levantó, golpe de puño del arquero incita la academia arriba, le pegó al techo. Fue esa pelota, Jorge. La verdad que al techo, arriba, lejos, dos pelotas ya, el que está feliz es Roque Cubilla, las dos pelotas creo que fueron a su casa, y aquí cerca, una de Tacuara y ahora esta de Rivas, no están teniendo puntería, sí lo bueno es que llevó cierto peligro, el centro allí que salió a cortar Morínigo, de rebote le quedó arriba, que fue acompañando, lejos hacia afuera el tiro del lateral, pero algo de peligro por lo menos llevó hacia el arco de Nacional. Este avance tricolor. Y la pelota sobre punta derecha, va por el fondo, mueve la salida, tiene Cardoso para Libertad, juega, está dejando para Diego Viera, la pelota para Viera, lento desplazamiento, juega su arquero, mucho más atrás para Morínigo, este de zurda baja, está dejando suavecita, pelota punta derecha para Cardoso. Desde los Piños tenemos en Mendoza, acá Copa de Sombrindis por la amistad que perdura, representa Churrillo Frutos de los Andes, contactos al 099-4603-777. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.pe. Rumbos, toda una vida con vos. Llamamos Víctor. Se vienen dos cambios en Libertad. Llamados, camiseta 21, Lucas Sanabria y 22, Hugo Martínez. Muy bien, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yoko Hama en el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Robilo. Carambas este donde se indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido se mantiene 0-0. Eso seguro, Chaco. Va a cambiar Libertad. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota sobre punto zurda. Tiene Bautista Marrines, juega para Campuzano. Campuzano movió, no se entendió con Lorenzo. Pedía falta, no pasó nada. No ha pasado nada. La pelota de Silva Anthony. Le pegó, tiró pelota para Bailone. Corre. A ver, la tiene, ganó Bailone. Ganó, pero recupera Cardoso, Jorge. Terminó quedando atrás esa pelota. En principio, territorialmente ocupó mejor el espacio allí Bailone ganándole a Cardoso hasta que después le pica mal esa pelota. Ese balón largo, era buena la chance para Bailone, pero se le terminó escapando la pelota al delantero de Nacional. Y la pelota para Mella, ataca la academia, se equivoca, pelota para el fondo, marca Cardoso. Luis Cardoso para Libertad. Está dejando para Cardoso, Lucena sobre punto derecha. Mueve para Antonio Vareiro. Este va dejando para Pérez, pelota sobre derecha, toca la
la Academia. ¿Qué digo? Toca Libertad. Se defiende la Academia. La pelota por la media cancha tiene Cardoso. Cardoso jugó para Viera. La pelota del 5 tiene, pasó la frontera, corre Viera. Viera con esa pelota dejado Viera a Campuzano. Le va a pegar Campuzano, corrió, jugó para Merrini. Merrini sobre la izquierda, pone para Jiménez. Le va a pegar Jiménez. Entregó bien para Campuzano. Jiménez levantó, cruzó, levantó el centro. Seguro para Anthony Silva. Pase de Brasileirao, segunda fecha, porque Bragantino, rival del Luqueño en Sudamericana de local, le ganó 2-1 Vasco da Gama. En el equipo carioca no ingresó Robert Rojas. La pelota al fondo, sale Luis Cardoso para Libertad. Aprovechan el ahorrazo supermayorista con tarjetas de créditos de bancos y cooperativas. Ingresa a nuestras redes sociales, @el ahorrazo supermayorista. Entérate de los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Cardoso Lucena, baja la pelota para Jiménez. Jiménez tiene que colocar el centro, no. A ver, Jiménez para Cardoso Lucena. La tiene Lucena, pone para Campuzano. Todas las pelotas pertenecen a Libertad. Se defiende la Academia. A ver, la tiene Cardoso Lucena y otra vez pone al medio. Está para Cardoso, le puede pegar unos puntos, busca el arco. Está dejando el pase al compañero. Movió para Cardoso. La tiene Luis Cardoso. Jugó para Cardoso Lucena, le puede pegar baja sobre la izquierda. Está dejando para Merrini, pelota de Merrini. Merrini Magó se acomodó. Otra vez juega Jiménez, le puede pegar o no. Va a levantar el centro, se mete sobre punta zurda. Ataca Libertad, juega para Viera. Viera para Cardoso Lucena. Toca la pelota el repollero. Ofertas del día de cuidado y prevención en Punto Farma hasta 50%. A ver, ganó Merrini, juega Lorenzo, le va a pegar. Le pegó, tiró, se debió esa pelota, Jorge. Justito Alfaro, pero en este caso el lateral Juan Luis apareció para bloquear el tiro. Fue buena la jugada sobre el perfil izquierdo con Jiménez. El pase filtrado allí, complicando la defensa de Nacional sobre el sector derecho, con Merlini metiéndose por allí. El tiro, la presencia de Libertad en ataque, generando esta situación de riesgo hacia el arco tricolor. Tendrá el tiro de esquina a su favor y se dan las variantes del lado visitante. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Se retiran Lucena y Merlini. Ingresa en camiseta 21 Lucas Sanabria y 22 Hugo Martínez. Muy bien, tiro de esquina para Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El que le pega es Sanabria, Víctor. Así es, Lucas Sanabria. Muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, tiro de esquina. A ver, le pegó pelota a la marca en esa zona. Marca el tricolor, igual a la marca Mesa. Saque de costado para Libertad. Ofertas del día de cuidado y prevención en Punto Farma hasta 50% con tus productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. El partido se mantiene 0-0. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 099167000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 0-0 por ahora, pelota. Va por el medio, punta derecha para Antonio Vareiro. Deja suavecita, pelota a mitad de terreno para Pérez. Levanta la cabeza, botín derecho. Va tocando la pelota, era Hugo Martínez. La pelota de Martínez tiene un hito. A ver, para Libertad juega, mueve la pelota para Cardoso. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Parta, un golazo. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. 0-0 por ahora en la visera. Mil empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, Caso y Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Ya mismo declarazo y pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty. Y no te olvides del auténtico choriqueso Shorty. Shorty Bis con la garantía de la cooperativa Shorty. La pelota al fondo para Viera. Sale lento, desplazamiento del 5. Va a buscar esa pelota, juega suavecita para Cardoso. Cardoso tiene el zaguero central de Libertad. Movió para Campuzano. Campuzano juega para Viera. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Robilo. Cada vez todo este significa Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Bailones pone para Caballero. Caballero tiene. A ver, mueve la salida para Nacional. Está sobre punta zurda. Jugando la pelota suavecita. Está dejando la pelota para arriba. Levantó y no juega para Caballero. Insiste la Academia. A ver, ganó. Se escapó. Pone el cuerpo. Y comete falta, Jorge. Terminó cometiendo falta. Se queja la gente, pero cometió falta en esta. Caballero no supo sobrepasar allí la buena defensa del hombre del equipo de Libertad, de Caballero en este caso, que buscó intentar ganar sobre el perfil izquierdo. Con el ingreso de Bailones como que buscan mejorar, es cierto, en el ataque nacional, pero está apagado en relación a ese primer tiempo. Por lo menos está llegando con menos hombres de cara al arco de Morínigo, el equipo de Nacional, que sí sigue teniendo la posesión de la pelota, es Libertad.
La pelota va por el medio para Campuzano. Campuzano tira, Campuzano juega. Está dejando cortita para Viera. Toca Libertad. Que busca el primero. Se defiende la Academia que juega de contra. Arriba golpe de cabeza. No pudo en esa zona Antonio. Pelea. Tiene buscando esa pelota Oscar Tacuara Cardoso. Este va dejando sobre punta derecha para Huguito Martínez. Este movió para Campuzano. Tiene Campuzano. Campuzano larga arriba para quién? Para Jiménez. El 4 movió. Dejando para Viera. Pide la pelota Martínez. A ver qué hace jugando bien por el medio. Movió Campuzano. Pelota sobre punta izquierda. Abre esa pelota punta zurda, pica el área, se le va. La marca en esa zona del jugador de Nacional y es lateral para Libertad. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. En Shell cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Martínez colocó para Antonio, deja de cabeza, no pasó nada, tiro de portería para el tricolor. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Subellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con este empate, Gerardo va a sumar 29 Libertad y 10 puntos Nacional. Exactamente, así es. 29 para Nacional, Cerro 23, Olimpia 22 y 2 de mayo 21. Nacional está puesto 11 con 10 puntos. Correcto, muy bien, la pelota por el fondo. Va buscando Bailones, tiene esa pelota suavecita, punta derecha, pelea Lucas Zanabria. Está ganando cortita, presionaba la salida, tiene arriba. Avanza bien Nacional con Bailones. Bailones colocó, dejando para Blas Cáceres. La pelota de Blasito juega sobre punta zurda. Le gusta cómo juega en lo futbolístico a Jorge Sosa Bailones. Se mete, busca el gol para Nacional. Pelota sobre punta derecha. Viene buscando Blase. La pelota para Blase. A ver, la tiene por en la pausita Blase. Blase juega mucho más atrás, dejando pelota al fondo para Antonio Silva. Tokio apoya el centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack por tener etiqueta negra con pomelo paraguayo Sobarúrico Sporting. Pasatilla salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se mete Gómez, pero no pasó nada, Jorge. Para mí, Gaona Lugo tiene que venir al partido por lo menos del lado nacional. Habla mucho con su asistente allí, Bernay, pero el partido llama a Gaona Lugo. Un jugador rápido sobre el sector derecho, para mí es candidato al cambio Gómez, sumado a que ya tiene tarjeta también del lado tricolor en el anterior. Muy bien Bailones para ganar el espacio y anticiparse a Luis Cardoso, solo que después terminó en la nada porque los compañeros se equivocaron con esa mala sesión. Se vendrán, creo, las variantes del lado tricolor. Veremos si viene o no Gaona Lugo. Muy bien, va a cambiar Bernay. Víctor. Así es, camiseta 33, Orlando Gaona Lugo, el que se prepara para ingresar en Nacional. Muy bien, Gaona Lugo va a pisar el campo de juego. En la UTIC ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos, entero de cremado, sin lactosa, diversos sabores y presentaciones. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Por ahora 0-0, Jorge. Se escucha ya, Víctor, tímido, pero el movete, Guma movete, de parte de los hinchas en la cabecera que ocupa la hinchada visitante hoy de Libertad. Así es, empieza a hacer ese el cántico en este momento. Obviamente no le está gustando nada al hincha liberteño el rendimiento del equipo. Con esto, Gerardo, va a 29 Libertad. Sí, señor, así es. Y queda el segundo con Cerro Porteño 23, Olimpia 22 y 2 de mayo 21. Ahí está, Olimpia 22, Cerro 23. Así Cerro que es. tiene una parada difícil ahora ante 2 de mayo en Pedro Juan. Pero con esto se queda así la tabla. Entonces 29, 23, 22. ¿Quién viene después? Viene 2 de mayo con 21. 21, está ahí. Está ahí nomás 2 de mayo también el equipo Pedro Juan. Lindo partido el del viernes, pero todavía no acabó de tener el escénico. A ver, la pelota, Bailones, pelea, Bailones, juega, está dejando para Cáceres, le pica larga esa pelota, juega Blas, se le para Nacional, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa Robilo, caramba, donde ya Diego Iván. 0-0. En su seguro, saco. Monumental. En esta se equivocó Mesa, sabe que no va a correr. Remata al arco. Gol, 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 gol. Gol. Nacional Mesa, le pegó Mesa esa pelota fuerte, disparo, tremendo disparo de Mesa, apareció el 13, le pegó fuerte, esta es mía, voy a aprovechar que tengo la ocasión de gol y no desaprovechó, remate cruzado, no pudo el arquero Morínigo, se tiró todo lo que pudo el portero de Libertad y la
pelota fue al poste derecho y pasa a ganar la Academia. ¿Cómo festejaron los tricolores? De la misma forma que en sector preferencial. La gente de Nacional festeja. Mesa, ¿sabe cómo está la cosa? Mesa que más aplauda. ¡Es así! ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana a Libertad por 1-0. Está cayendo el momento el invicto aquí en el escenario. Veremos el final, pero bien Mesa en la recuperación. En línea a pelear allí esa pelota cuando anteriormente como que se había equivocado en el pase final a Cáceres. Recuperó esa pelota, encontró el espacio justo allí en el medio campo. No fue buena la marca de Libertad. Ya había probado en algún momento Mesa en el primer tiempo. Encuentra el espacio, el hueco oportuno, abajo derechazo, que fue metiéndose al poste derecho bien esquinado del arco defendido por Morínigo. Nacional había avisado, pero principalmente en el primer tiempo. En el segundo fue el primer disparo directo al arco y llegó el gol tricolor. Un gol con un chico de la casa. Apareció Leandro Mesa. El gol para Nacional, que le gana 1-0 a Libertad. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. ¿Cómo festejó Víctor Bainar? ¡Víctor! Con todo el festejo en la banca de Nacional y del otro lado el lamento por parte de Ariel Galeano. Se produjo el cambio en Nacional. Orlando Gaona Lugo, se retiró Gustavo Caballero y en Libertad se prepara con el número 9 Gustavo Aguilar. Muy bien. Señoras y señores, gana Nacional por 1-0. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Bar. Son puntos de estrella que te harán vivir sensaciones sin límites. Control You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Está lesionado Mesa, Víctor. Así es, quedó sentido Leandro Mesa en esta última jugada y piden la asistencia. Habrá que ver si es cambiado o no, pero terminó acalambrado en la última acción allí el chico Mesa. Después del gol, me vas a actualizar, Gerardo, la edad de Leandro Mesa. ¿Qué edad tiene el volante de Nacional? Hoy se jugó con Gómez por Mesa, jugadores de la casa. Y aquí comienza ya la activación, porque estaban muy calladitos los 22 hinchas de Nacional. Ahora comienzan a gritarse allí con los de Libertad en la zona de la preferencia. Se dará el cambio del lado de Libertad. Estamos con información. Informa personal, si tenés juego personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Álvaro Campuzano, ingresa camiseta 9, Gustavo Aguilar, tercer cambio en Libertad. Bueno, sigue en el piso Mesa. Diego, Y ya piden el cambio. Ya no sigue, ¿verdad? Hicieron el gesto de que no sigue. Una lesión o muscular o un calambre para ser ¿verdad? Sí, me parece que es muscular el tema para Leandro Mesa, por eso quedó de esta manera, ya sintiendo que no puede continuar. Ingresa camiseta 7, Edgardo Orsuza. Se vendrá entonces a ser experimentado Orsuza por Mesa, que hizo un muy buen primer tiempo. En este segundo también no se quedó atrás, hizo el gol. Veremos cómo se desarrolla el segundo tiempo. Epa, aquí amonestado Tacuara, porque está molesto Tacuara. Cree que hace tiempo el jugador de Nacional. Amonestado Tacuara. ¿Llamaba Gerardo? sí señor, tiene 22 años Leandro Mesa. Joven todavía, 22 años, Leandro Mesa. Así está la visera, comienza a alentar la gente nacional. Muy bien, cerquita del minuto 25. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151, Cerámica Itagua 100% pasión, precios mayoristas a partir de 3 unidades, llámanos al 021-576-828, Comercial Economía San Lorenzo, el cambio de los precios bajos. 12 puntos, 12 suma el tricolor, Gerardo. Exactamente, 12 puntos, sigue penúltimo, último está Triniense con 7, 5 puntos, ahora la diferencia entre Libertad y Cerro de momento, Libertad 28, Cerro 23. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Víctor. Camiseta 7, ingresa Edgardo Orsuza, se retiró Leandro Mesa. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yoko Hama en el tiempo de juego. 25 minutos, segunda etapa, Robilo, Canal Albacete, donde te indica Diego Iván. El partido lo gana Nacional por 1-0 Libertad. Y su seguro, saco. A ver, Lorenzo, se mete, Lorenzo va, colocó pelota al medio, marca Blasi, pelota a mitad de terreno. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Turismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Los aplausos para Mesa, que está
retirándose cerca de la banca de suplencia. La pelota para el fondo, gana el tricolor por 1-0. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso sale una Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, se pone muy. Pero parece a sucursales en Asunción Artigas, casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. En Acceso Sur casi 1 de mayo, pero parece a 42 años construyendo contigo. Nacional gana por 1-0. Secarropas Mave de 9 kilogramos a solo 1.999.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi, gallinadas de pechugón en los mejores supermercados del país. Entérate más en @pechugón.py. Mesa por ahora, el único gol de este compromiso. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Abril tu oportunidad de comprar Koala comprando un somier de la línea Plus, una cabecera tapizada de regalo, cuotas de 99.000 guaraníes más info en koala.com.py. La pelota para Cardoso. Cardoso tiene, juega para Libertad. Está dejando sobre la punta derecha, pone para Pérez. Levanta el centro, tiró. Pelota para el fondo, cayó Lorenzo. ¿Qué pasó acá, Jorge Sosa? Piden penal, pero me quedó la duda de qué pasó en el área allí. Caía Melgarejo. ¿Llegaste a ver algo, Víctor, en la última? A mí me parece que los dos se venían tomando y que Lorenzo aprovechó la situación como para tirarse. Bueno, después veremos si hay revisión o no. Dijo Romero, siga allí. Ese último movimiento, el gol le dio otra cosa al partido, porque comienza a gritar la gente, a despertar la gente nacional, lo propio de Libertad, y va a correr con todo el horario y el cronómetro en este caso para la gente de Libertad, porque le quedarán 15 y poquito más, lo que tiene que ver también con los minutos agregados. Así que Libertad va con todo en busca de la paridad, a ver si se da o no. La pelota de Cardoso. Cardoso movió, pelota larga. No pudo. Ahora Lugo. Pelota para Lorenzo. Lorenzo tiene sobre punta zurda. Está dejando para Jiménez. Jiménez para Lorenzo Melgarejo. Se desprende de la pelota. Corrió, levantó el centro. Golpe de cabeza. Tacuara y desvía el arquero. Tacuara y creo que tocó el arquero, Jorge. ¿O no? No toca al final, no termina tocando. Da en el travesaño, le va sacando una capita de pintura al travesaño. Aquí juega a favor el palo del travesaño de Nacional. Bien, Melgarejo andando la última línea del centro. Cabezazo de Tacuara. Casi estuvo a centímetros de llegar al empate aquí Libertad. Mientras Blas Romero le amonesta verbalmente a Melgarejo por la anterior jugada. Tiro de portería para el tricolor. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Nacional gana por 1-0. Toque apoya al centro de alto rendimiento en las divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos Paraguay de sabor único Fortín. Pásate ya solo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Saque de costado para Jiménez, pone para Lucas Sanabria, pelota de Lucas Sanabria, juega para Jiménez, pelota sobre mitad de terreno, zona media. Everra tiene, juega Cardoso. Cardoso se acomodó con la pelota. Está dejando para el jugador Lucas Sanabria. Puso para Lorenzo, cuidado, va por el medio. Va la marca, recupera en esa zona, tira Aguilar. Cayó, falta, lo tocan. Y es tiro libre para la visita. La mejor financiación te ofrece en Bancovita, pero Visa puedes llevarte un Ranger, un territorio 2024. Bangkok crece desde la raíz. Ante corte energía, estoy disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy Beiriga. Cerquita de los 30. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Beiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra 95 aditivada, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Le va a pegar esa pelota Oscar Tacuara Cardoso. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la Caja Mutual. Ingresar a msb.org.py en afiliaciones online. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Encara la ruta como un pro con la Pickup 4x4 en su versión automática. $29.990. Escribinos al 021-519.000 con el respaldo de Chacomer Automotores. Le va a pegar Tacuara. Después marca el tiempo de juego. Tiro libre. Cuidado. Con esto le va a pegar Tacuara. Atento. Anthony Silva le pegó. Colocó el centro. Antonio Vaneiro. Cabezazo. No pasó nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama. El tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa Robilo. Carreras este donde te indica Diego Iván. Nacional gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. Se esperaba el tiro libre directo al arco, no jugada preparada. Centro para el cabezazo del compañero en esta de Tacuara. No pateó al arco, en el primer tiempo ya tuvo una chance. Se pone lindo el partido porque estos 15 minutos más el descuento va a ir con todo Libertad en búsqueda de la paridad y tendrá espacios para buscar liquidar Nacional de contra. Aguilar con esa pelota, Aguilar le pegó. Desvió el arquero Anthony. Creo que fue el arquero que debía, Jorge. Gran presencia de Anthony lanzando así tapada,
Pelota difícil, abajo, bien Aguilar, que hasta hace poco estuvo en Nacional el torneo pasado. Zurdazo abajo, desvió Anthony al córner. ¿Quién le pega a Víctor? Lucas Sanabria. Muy bien, le pegó Sanabria, pelota en el aire, cabezazo al piso, se la ve para cuidado, dio rebote Anthony Jorge. Pareció una pelota fácil, pero Anthony terminó cediendo el rebote, después cabezazo allí la intervención de Anthony. ¿Qué pasó en esta con Anthony? Venía a hacer una muy buena tapada la anterior. Y en esta, Anthony puntos suspensivos, porque terminó reventando el defensor, pero quedó allí. Era la chica algunas dudas del experimentador arquero tricolor. ¿Qué pasa acá, Víctor? Quedó con un problema en el botín. Veo que se está reacomodando, en este caso, el zapato. Hugo Martínez ahora se ató los cordones y está para seguir. Pero pitó falta el árbitro a favor de Libertad, Víctor. Sí, falta a favor de Libertad, así es. Muy bien, la pelota. A ver, pelota por el medio. Tiene esa pelota Jiménez, levantó, tiró. Pelota por arriba. La marca de Cañete. La pelota le queda a Lucas Sanabria. La pelota para Lucas, levantó el centro. Cabezazo de Lorenzo. Seguro para Anthony Silva. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gana el tricolor por 1-0. En Farmacia Catedral, descuentos reales hasta 50% de descuento en todas las categorías con todas las formas de pago. Llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral, la amamos cuidarte. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba Mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. El viernes arranca la fecha 14 con Sudamérica, Luqueño de fondo para 2 de mayo, Cerro Porteño. En Argentina se terminó el partido. Rosario Central y Riestra empataron 1-1 en el equipo local. Ingresó en el arranque del segundo tiempo Alan Rodríguez, quedó en la banca Marcelo Bogado. Y la pelota para Juan Fernando Alfaro. Juegas punta derecha para Guanalugo. Ahora Lugo le puso bien Norsusa, cuidado, segundo Norsusa, va. Y Pomorini atrapó la pelota, niño. Era buena la jugada, decíamos se le iban a crear espacios al equipo de Libertad, pero esta vez bien allí con Norsusa, la presencia de Bailón allí en ataque, el propio Gabón Lugo fue directo a las manos de Morinho, que esta vez estuvo atento el arquero de Libertad. Se pone emotivo el partido en este segundo tiempo. Y la pelota para Aguilar, marca en esa zona, se metía Blasi, la marca de Blasi, lateral pertenece a Libertad. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorización, cemento, LMID, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembe. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años, tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Qué te parece hasta aquí, Blasi, Víctor? ¿Correcto partido hoy del argentino? Sí, sí, hoy está cumpliendo el argentino, exactamente. Hoy está haciendo buen partido, Blasi. La pelota arriba al medio, golpe de cabeza. A propósito, la marca en esa zona del argentino. Va buscando Libertad, se le va. Que dijo el árbitro, no pasa nada. Y corresponde tiro de portería para la academia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rotas importantes, no al acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Decide bienestar y certeza y seguir impacto. Más de 40 años llevando energía al país. Gana el tricolor por 1-0. Encontrar el mejor copiloto en Energy. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa exclusiva con su bombilla. Entérate de la prueba en @Energy PY. A todo ponerle Bistonic en líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, bloca todo, silicona y shampoo. Bistonic tecnología en lubricación. Ingresa Venegas, Víctor. Camiseta 36, Ismael Venegas, otro cambio nacional. Muy bien, va a meter un defensor, Víctor Bernay, Venegas a la cancha. El árbitro pita acá tiro libre y pertenece a Libertad. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.edu.py. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Blas Cáceres, ingresa camiseta 36, Ismael Venegas. Es el cuarto, pero será el último cambio nacional porque después ya no tiene ventaja. Otro que corrió bastante, Blas Cáceres, aquí a poblar la zona defensiva, saca un volante, mete a un defensor a cuidar este 1-0. A ver, le va a pegar Lucas Sanabria para Libertad. Le pegó, tiró, la pelota tomó vuelo. Pelota en el aire. Cabezazo a la marca de Alfaro. A ver, retiene, juega Libertad con Piri. Movió para Lucas Sanabria. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Roby Logan. Más este donde te sigue Diego Iván. Libertad pierde y gana Nacional por 1-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. 35 minutos del segundo tiempo. En Comecipar puedes acceder a un crédito para 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% con seguro de vida y exento de IVA. Llama al 248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, y laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Saque de costado en ataque, pertenece a Libertad. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos sin preverizar, repararse ya y proteger tu casa con Zika queda bien. Cantabria S.A. expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámicas clase A desde 30.000 guaraníes. Y por
porcelanato de clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria S.A. La pelota por media cancha. Berratini juega suavecita. Pelota sobre la punta derecha para Luis Cardoso. Está ganando la Academia. Gol de Mesa que ya no está por lesión. Gana la Academia por 1-0. La pelota por el fondo viene recibiendo. Juega Cañete. Le pegó de zurda. Lo hace rebotar Aguilar. Un ex nacional, dicho sea de paso, Aguilar, que juega. Está en Libertad porque su pase pertenece al Hugo Marelo. La pelota sobre la derecha para Piri. A ver, Piri levanta el centro. Tiró. Tacuara Ipa en la línea. Sale marcando un defensor de Nacional, Jorge. Gracias, Víctor, pero fue Rivas, ¿verdad? Sí, El que Rivas. termina sacando Rivas. Cuando aquí están pidiendo, creo que penal. Está caído el jugador Tacuara, que cayéndose buscó el cabezazo. Todo Libertad reclama, es más, algunos se están tremando allá al alambrado, a ver qué termina por sancionar. Pero qué pelota sacó Rivas aquí casi en la línea, porque parecía ya vencido Anthony Silva. Cerquita estuvo del empate Libertad. Aquí reclama todo Libertad. La jugada allí con Tacuara. Bueno, muy bien. A ver, por ahora sigue en el piso Tacuara, Víctor. Y creo que fue lo último de Tacuara, porque ya se prepara Roque Santa Cruz para ingresar camiseta 24 y el otro que va a entrar es Iván Franco con el número 18. Muy bien. Contigo, Darío. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso de Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La TV está repasando la jugada allí que pudo pasar en el Y área. para que mí, no. sí, repasó Jorge. Para mí se deja caer Tacuara Cardoso, no es penal. Se para deja mí. acá, se deja acá. Bueno, veremos. Saludos a los muchachos de Cartola que están a full. Son fanáticos del fútbol brasileño, paraguayos, todos ellos. Saludos allí a Mati el Trico. Mati es fanático del tricolor. Seguramente la limpita, pero es el Trico. Saludos para Mati el Trico y todos los muchachos allí de Cartola siguiendo este partido, como también, por supuesto, todo lo que pasa en el Brasileirão. Es así, Jorgito. Muy bien. El 18, Iván Franco está para ingresar. Víctor. Así es, 18 Iván Franco y 24 Roque Santa Cruz. Bueno, muy bien. Pide el ingreso Tacuara Cardoso. Por ahora, la Academia gana por 1-0. Toque apoya al Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones formativas Cardi para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probate el pack por etiqueta negra con bomba. Los paraguayos sabor único Sporting. Pásate ya Salud Protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegido. La pelota para ver. Ataca Libertad. Se mete sobre el punto derecho. Juega en esa zona del campo de juego para Cardoso. Cardoso levantó. Marca en esa zona Venegas. Pelota mitad de terreno. Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia puntualizado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Adelante, Víctor. Finalmente se retira Néstor Jiménez, permanece Tacuara, entra Roque, se retira Néstor Jiménez y se retira Antonio Vareiro, ingresa 18 Iván Franco, última tanda de cambios en Libertad. Siempre atento, siempre listo. Con su mate allí el enterriano PI. Saludos para Tito Cafa. A ver cuándo regalamos ahora que se viene el fresquete nuevamente el mate del enterriano. Saludos al Tito Cafa. Para todos. A ver, la pelota en el aire. Marca Blasi. Blasi, está jugando bien Blasi. Está haciendo partido correcto. No le ensalce mucho que puede pasar algo sobre el final, pero va bien hasta aquí Blas. La pelota la hará a propósito, tiene Blasi. mirá La que pelota la para pelota. Blasi. Blasi. Va Blasi. Blasi con esa pelota juega punta derecha. Está dejando pelotazo largo. Ya estaremos con Jorge enseguida. Viene Lucas Zanabria. A ver, ganó Lucas. Juega su arquero Morínigo. La pelota por el fondo. Decía Jorge. Buenos cortes hasta aquí de Blasi en esta última parte. Ya termina, dice Bernay. Le hace gesto allí también a los jugadores. Hay uno que está pidiendo cambio en Nacional. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubilo, carrera más extensión de este sitio. Diego Iván. Nacional gana por 1-0. Hizo seguro, Chaco. ¡Qué victoria está logrando la Academia! Pelota en el aire. No pudo en esa zona Roque ni tampoco Tacuara. Sale Nacional, pelota en esa zona de Juan Luis Alfaro, el Melle. Le pegó, tiró pelota Lara. Sí, Jorge. Caído Orsusa y si no me equivoco ya no tiene ventana Nacional. O ya terminaron los cambios, Ya Víctor. no tiene cambio y quedó sentido Orlando, ahora Lugo y hay otro jugador caído, vamos a ver, Alan Gómez es el otro que está en el piso. Hay varios caídos, hay varios soldados caídos en el equipo de Nacional y ya no tiene cambio, ¿verdad? Pues se me mezcló aquí. ¿Qué cambio ya se me no perdió? tiene. Hay uno que no tengo. Cuatro. Venegas, uno, Lugo, Orsusa, Bailone. Sí, hizo 4, pero ya quemó Las ventanas.
Claro, sí, el tema de las ventanas. Y está cerca el banderín del córner, habrá que ver si continúa o no Gaona Lugo. Parecería ser grave lo de él porque se puede mover poquito a poquito y el que se está retirando ahora de a poco es Gómez. A ver cómo se defiende Nacional, que está teóricamente con 9 defendiendo en la última parte por el cansancio de 2 de sus futbolistas. Contigo, Darío. Recupera el aceite hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Testeado, comprobado y aprobado. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Pizza, calidad desde Suarique. La pelota, a ver, se quejan los de Nacional. Pelota para Lucas Sanabria, pelota en el aire. Va buscando Iván Franco, tiene gana. Dejó para Pini, le puede pegar. Levanta el centro, cabezazo al medio. Martínez le pegó, pifió. Insiste y le están diciendo de todo el árbitro. Ataca Libertad, pelota punta derecha. Va jugando esa pelota Libertad. Juega Cardoso. A ver, Cardoso con la pelota. Está pasando de todo acá. Va jugando sobre la punta izquierda. Va colocando Viera. Le puede pegar, ataca, le dicen de todo el cuarto árbitro. La pelota para Libertad en el aire. Anthony se le va. Viene Franco, juega al medio. El cabezazo. Y desvió esa pelota al defensor de Nacional. Jorge pasó de todo acá. Sí, aquí se lo están por llevar al cuarto árbitro encima. Epa, aquí hay unos brazos extendidos. Me parece que se puede expulsar a Gustavo Caballero con el asistente. Se están volviendo locos los jugadores de Nacional encima. Para mí se puede expulsar a Gustavo Caballero. No sé si llegaste a ver, Víctor, porque se armaron 2 tumultos. Uno en el campo y otro aquí afuera, donde todos los suplentes de Nacional fueron encima del cuarto árbitro del asistente. Si no vi mal, puede ser expulsado Caballero o amonestado. No, aquí amonestado Jordan porque está caído Gaona Lugo. Y en la anterior, a Anthony me parece que lo cometieron también falta. Hubo enredos, Nacional busca hacer un poco de tiempo. Ya hay varios caídos, está pasando de todo. Se pone interesante el final, ante poco fútbol, pero bastante caliente el desarrollo del partido. Es así, sigue en el piso Gaona Lugo. Piden camilla, Víctor. Así es, piden la camilla para Orlando Gaona Lugo. Y el amonestado fue solo Jordan Santa Cruz en la banca de Nacional. Muy bien, la Academia gana por 1-0. Brasileirao, segunda fecha, minuto 15 de la primera parte en Río de Janeiro. Flamengo y Sao Paulo van empatando 0-0 del equipo paulista suplente. El ex aeroporteño Damián Bobadilla. Nacional gana por 1-0. En Concasa empezando historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. En Erimar te ofrecemos alarmas Positrón, películas de seguridad Santec y más. Por cada compra de instalación sorteo 10 voucher de lavado. Erimar, lo que la fábrica no te dio. El gol de Mesa por ahora, único tanto en el juego, la bisegra gana el tricolor por 1-0. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Muy bien, sigue en el piso, Jorge, ¿o no? Sí, buscará hacer tiempo Nacional, pero hay una realidad en el caso de Gaona Lugo. Él sí está lesionado, se notó, es más, creo que no sé si puede continuar, Víctor, porque me parece que está llorando. Mucho dolor en el futbolista de Nacional, en la pierna o en el pie izquierdo. No llegamos a ver qué exactamente, pero al parecer ya no va a continuar, Víctor. En realidad, veo que ya no se está acomodando como para retornar. Creo que en la zona del tobillo, después del último pique, algo le sucedió a Gaona Lugo. Pero, ¿sabes por qué me parece que no le hizo caso el árbitro para parar el juego? Porque en realidad él ya se levantó, estaba caminando y desde la banca le decían tírate. Y yo creo que por eso ya el árbitro no le hizo caso en la última. Sí, y está muy sentido, ya está sin el botín izquierdo, al parecer allí en ese tobillo izquierdo la lesión de Gaona Lugo, que habrá que ver si ingresa por lo menos para hacer sombra. Le están trabajando allí los médicos, Chiquito Ojeda también, pero ya no se puede parar, Gaona Lugo, a ver si ingresan en los últimos minutos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Rubilo, Carrama, sección de Jessy, Diego Iván. Nacional gana 1-0. Y su seguro, saco. Monumental. 7 minutos, Víctor. Así es, 7 minutos más. Muy bien. Acá están diciendo de todo en preferencia, Jorge. Escuchen la silbatina, se pone furiosa la gente aquí por los 7 de edición. La pelota para Lucas Sanabria, para Libertad, le pegó, tiró, pelota en el aire, golpe de cabeza, va al rechazo, pelota para Roque. Roque juega para Huguito Martínez. La pelota punta derecha, ataca Libertad, se mete, Piris va a colocar el centro, colocó, tiró, gol, Roque, gol. Atropella Roque,
El centro de Pérez sobre punta derecha y atropellada. Se mete Roque Luis Santa Cruz y empata el partido para el Guma. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional 1, Libertad 1. Y Roque. Monumental. Venía aguantando Nacional los últimos minutos. Ya se encabona Lugo. Algunos jugadores bastante cansados. Metió todo lo que tenía en el poderío. Allí ya estaba Tacuara. Ingresó Roque para cargar, para buscar en el área, abrir un poco la cancha. Libertad se vio tocado, herido después del gol de Nacional. Tuvo hasta chances al sector derecho y Roque empujando allí una maraña y cantidad de hombres de lila buscando el empate. Así está vestido el equipo ripollero. No quiere perder el invicto, quiere seguir arriba, extendiendo esa ventaja hacia los que continúan allí por detrás del Gumarelo en el campeonato. Ahora lo empató y lo quiere ganar Libertad en el escenórico. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. El partido está 1-1. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANE, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, la pelota por medio tiene Roque. A ver, Roque pierde esa pelota, vuelve a ganar el rebote cortito para Huguito Martínez. Minuto 47. ¿Cuánto dice? No, 7 decíamos, Víctor, ¿verdad? Así es, 7 minutos. Muy bien, le quedan 5. Pelota en el aire, cabezazo de Lorenzo, marca Venegas, pelota punta derecha. Momento, la diferencia es de 6 puntos entre puntero y escolta. Libertad 29, Cerro Porteño 23. Nacional, puesto 11, penúltimo con 10. Ataca Libertad, se mete Lucas Sanabria. Pelota sobre el costado izquierdo tiene Lucas. Amaga, juega. A ver qué hace con esa pelota. Lo hace rebotar al jugador de Nacional. Viene Flavio, pelota por el medio para Vigra. ¿Le puede pegar o no? Juega, va a levantar el centro. Levantó, tiró. Golpe de puños del arquero Anthony Silva. Salió con todo, evitó cualquier tipo de inconveniente. Comienza a cargar Libertad. Busca centro y más centros. En esta salió bien Anthony para cortar igual. Habrá que ver si lo puede aguantar sobre el final Nacional. A ver, pelota de Lorenzo. Sensacional, Anthony Silva. Jorge. Con la de palo, con la pierna derecha, giró, sacó el derechazo Melgarejo del ángulo. Era el segundo de Libertad en el cierre del partido. Sacó del ángulo muy bien Anthony Silva. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pegó Martínez, pelota en el aire. Rechazo, pelota sobre punta sur. Insiste Libertad. Insiste el Guma. A ver, Sanabria le pegó, tiró cabezazo al medio. Anthony atrapa esa pelota. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino. Hablamos importa distribuye Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, Peirega. Con Rumbo Social de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Minuto 48. Plata Peña es la primera casa en Peñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pe. En Peña, seguro en Peña, en La Plata. Pollo fresco 5 kilos, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea pollos amanecer de Granjero Campo 9. La pelota sobre punta derecha. Ataca Libertad del partido. Está 1-1. La pelota para Pires Iván. Se mete, juega sobre cita. Pelota para Cardoso para Huguito Martínez. ¿Le puede pegar o no? Huguito con esa pelota juega. Está dejando para Lucas Sanabria. Le pega pelotazo en el fondo. Viene buscando a Pires. Ataca al Guma. El partido está 1-1. A ver, marca Ursusa. Gana. Se mete Franco. Vuelve a ganar para Libertad. Compra a precio mayorista en el ahorro. Encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Tiro de esquina, Jorge. Sí, corre y esto termina. Quedan 2 minutos. 2 minutos y termina. Libertad va por el gol de la victoria. Empató y ahora lo quiere ganar en el señorico Libertad. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Huguito le pegó, pelota en el aire. Golpe de puño del arquero, remata al arco y desvió esa pelota, nombre tricolor. Le ha pegado bien. Arriba se mete, pero marca el de Nacional. Marcamos el tiempo. Dale, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa Romero. Ganó la sección de Silvia, Diego Iván. 1-1 el partido. Y su seguro, Chaco. Monumental. Mira, Jorge. Y al final, por cómo termina con mucho desgaste, ya cansancio físico y con uno menos el equipo de Nacional, no es más resultado este 1-1, porque la última parte lo está sufriendo Nacional. La pelota al fondo, le pega Anthony Silva, tiro de portería. Mega Farma y en Punto Farma hasta 50% de cuento productos seleccionados de cuidado personal y más 25% con tarjeta de crédito y todo en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL.
Reclaman en esta parecida falta en contra de Orsusa. Metió cuerpo Iván Piris. Cuando hablamos que está con 10 es por la lesión de Gaona Lugo, que ya no puede continuar. Por eso está con 10 Nacional. La pelota para Huicho Martínez, tiene Martínez. Los técnicos están desesperados, Víctor. Así es, Galeano alentando para atacar y meter el segundo y Bernay para defender con lo que se pueda. Este empate al menos. La pelota sobre la punta derecha para Iván Franco. Tiene Iván, colocó, tiró. Pelota al medio del cabezazo, le queda Libertad. A ver, Piri con otro centro. Cabezazo no pudo, con Cardoso. La pelota por el medio, pifia. La pelota doble tricolor, pifiaba Orsusa. La pelota por el fondo y otra vez Libertad. La tiene Cardoso. Cardoso levantó, golpe de cabeza, le queda Lucas Sanabria, otro centro. Pelota entró Belania. Pasó de todo, Jorge. Pasó de todo, cruzó de derecha a izquierda, reventaron los jugadores de Nacional, pero al final la pelota sigue siendo de Libertad. Toda Libertad está encima de Nacional en su terreno. La pelota para Huito Martínez. Tiene Martínez con esa pelota, juega para Lucas Sanabria. Colocó, le pega el arco, seguro para Anthony Silva. Llegaron a abriste la super oferta en ropas y seca ropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al 0991670000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yolico Baterías Barta, un golazo. Ya termina el partido aquí en la visera. Llegaron los imbatibles en los supermercados. Sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. Señoras y señores, termina el partido. Nacional Libertad igualaron 1-1. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Jorge Sosa, con Víctor Villalba en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido sobre llama 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Miraba la cara final y tiró una grosería al cierre ayer el técnico de Libertad porque lo quería ganar, le queda poco. ¿Cuáles son las sensaciones de los rostros de los directivos tanto de Nacional Libertad y Nacional de la preferencia, Víctor? Gracias, Jorge. Aquí nosotros vamos a acercarnos al presidente de Libertad, el doctor Rubén Ditore. Vamos a ver si es que quiere hablar el presidente de Libertad por este sector. Aquí quedó el presidente. A ver si le podemos quitar una... ¿Se puede un segundo, presidente? A ver, hablando con otros directivos. Presidente, ¿se puede un segundo? ¿Qué balance se hace del empate? ¿Qué le pareció el resultado aquí en cancha de Nacional? Horrible. Vinimos para otra cosa y realmente no jugamos bien. Nacional se cerró mucho. Nunca encontramos el partido en el primer tiempo. Y ocurrió algo que podía pasar, ¿verdad? Que te hagan un gol y ahí se complicaba mucho más. ¿Cómo que reaccionó sobre el final Libertad, presidente? Sí, pero no es lo que el equipo podía dar, ¿verdad? Después que también todas las pérdidas de tiempo, toda esa... que no se puede decir que estén bien, pero que sabemos que son normales, que se utilizan, ¿verdad? Todas las mañas y por haber, ¿verdad? Para hacer pasar el tiempo. Y al final fue contraproducente para el Nacional porque 7 minutos ahí se